Con Ryujin Haka en la mano, Natsu me rogó que no desenvainara mi espada. Capítulo 166. La oscuridad se cierra sobre nosotros. Mirahane se arrodilló en el suelo, con la vista borrosa por las lágrimas, suplicándole amargamente a Fried. Fried, sin embargo, actuó como si no hubiera oído nada, manteniendo la mirada impasible. Quienes infrinjan las normas deben ser castigados. Fried alzó lentamente su estoque. La punta de la hoja trazaba trayectorias mortales en el aire. Escritura oscura. Muerte. Cuando estas palabras cobraron forma, una densa aura de muerte envolvió toda la calle. Mirahane miró fijamente a los personajes morados con expresión inexpresiva. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Aquella noche de tormenta, hace 2 años, la tocó como un rayo, destrozando sin piedad las cadenas que habían permanecido selladas durante mucho tiempo en lo más profundo de su mente. El rostro sonriente de Lisana, la figura de Lisana tendida en un charco de sangre, el cuerpo frío de Lisana, no quiero perder a nadie más. Mirahane murmuró en voz baja. Su voz era extremadamente ronca, como un susurro proveniente de las profundidades del infierno. No permitiré que, nadie, me bastante a mi familia. Efecto. Un poder mágico aterrador surgió repentinamente del cuerpo aparentemente frágil de Mirahane. El poder mágico ya no era un blanco suave, sino un púrpura oscuro y violento, lleno de un aura de destrucción. El suelo circundante se hizo ánicos. Las duras losas de piedra se trituraban fácilmente hasta convertirse en polvo, como el tofu, transformándose en una nube de polvo que llenaba el cielo. Un vendaval aullaba, levantando arena y piedras por los aires. Kana y Elfman fueron arrastrados a decenas de metros de distancia por el violento viento. En el cielo, las nubes, originalmente despejadas, se tiñeron de un color púrpura oscuro. Un círculo mágico de color púrpura oscuro se desplegó sobre Mirahane. Ocultaba el sol, emitiendo un aura que hacía temblar el alma. ¿Qué es este poder mágico? La expresión de Fried cambió drásticamente en el puente. En sus ojos, antes arrogantes y fríos, se reflejó un miedo que no pudo ocultar. Se sintió como si un antiguo demonio del abismo lo hubiera atacado. El humo y el polvo se disiparon. Mirahane se puso de pie lentamente. Su cabello se movía sin que el viento lo soplara, y sus ojos adquirieron un color púrpura oscuro sin pupilas. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de escamas duras de color rojo oscuro, y un par de alas demoníacas se extendían desde su espalda. Una cola gruesa y espinosa se agitaba frenéticamente tras ella, dejando profundas zanjas en el suelo con cada golpe. Sus manos, originalmente delgadas, se habían transformado en garras demoníacas increíblemente afiladas. Alma de Satanás, desciende. Tras 2 años, el demonio Mirahane, que en su día hizo temblar de miedo a innumerables miembros del gremio oscuro, había despertado por completo. Ella levantó ligeramente la cabeza, sus ojos morados sin emoción fija en Fried. Con tan solo una mirada, Fried sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo, lo que le dificultaba enormemente incluso respirar. Mientras tanto, en la entrada de la catedral de Cardia, Genji acababa de llegar y se disponía a abrir esas puertas. Desde el interior de la catedral se oían continuamente intensos sonidos de batalla y el rugido del choque de poderes mágicos. De repente, Genji detuvo sus movimientos. Giró la cabeza y miró al cielo al otro lado de la ciudad. Allí, un círculo mágico de color púrpura oscuro emanaba un poder mágico monstruoso. La ira y la violencia contenidas en el poder mágico, incluso desde tal distancia, provocaban palpitaciones. Pero Genji esbozó una sonrisa de satisfacción. Por fin, ya no te rechazas a ti misma, Mira. Genji murmuró suavemente. Comprendió que la chica que había estado atada a las sombras del pasado durante 2 años enteros finalmente había salido de su capullo y había renacido. Con Mirahane despierta, ya no tenía que preocuparse por otras zonas de la ciudad. Genji retiró la mirada. Alzó las manos y abrió de golpe las puertas de la catedral de Cardia. Es hora de ajustar cuentas contigo, Laxus. Genji entró en el pasillo oscuro. Dentro del gremio Fairy Tail. El ambiente era tan opresivo que dificultaba la respiración. Las puertas del gremio se abrieron de golpe y Porliusica entró apresuradamente, apoyándose en su bastón. Ignoró el caos que reinaba en el pasillo y caminó directamente hacia la enfermería. Levi vio a Porliusica y la siguió apresuradamente. Abuela Porliusica, ¿vienes a atender al maestro? La voz de Levi estaba llena de esperanza. Porliusica se detuvo y se dio la vuelta. Su rostro, normalmente severo, estaba lleno de tristeza e impotencia. No puedo salvarlo.
La voz de Porliúsica era algo ronca. La enfermedad de Makarov ya es crítica, y ahora sufre de agitación severa. Él está en estado crítico. Estas palabras impactaron a Levi como un rayo. ¿Cómo pudo suceder esto? Levi se tapó la boca con la mano, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Porliúsica extendió su mano marchita y le dio una palmadita suave en el hombro a Levi. Ve y trae de vuelta a Laxus. Ese es el único deseo de Makarov ahora. Porliúsica solicitada. Levi quedó totalmente conmocionado. Secó las lágrimas de las comisuras de los ojos con fuerza, y su mirada se volvió decidida. Sin duda traeré de vuelta a Laxus. Levi se dio la vuelta y salió corriendo del gremio sin mirar atrás, adentrándose a toda prisa en las calles de Magnolia. Dentro de la catedral de Cardia. La luz era tenue y una respiración agitada resonaba bajo la imponente cúpula. Genji entró en la catedral. La escena que tenía ante sí le hizo fruncir el ceño. En el centro del salón, Gageel estaba agachado en el suelo, cubierto de sangre. Su ropa estaba hecha de jirones y su cuerpo cubierto de marcas carbonizadas producto de quemaduras eléctricas de alto voltaje. Jadeaba en busca de aire, casi sin fuerzas incluso para ponerse de pie. Y frente a él. Laxus permanecía allí ileso, con un abrigo de piel y los brazos cruzados sobre el pecho. Un relámpago dorado crepitaba aburridamente a su alrededor. Genji se acercó rápidamente y ayudó a Gageel a levantarse del suelo. ¿Todavía puedes respirar?, preguntó Genji. Gageel se limpió la sangre de la comisura de los labios, apretando los dientes y mirando fijamente a Laxus. Todavía no estoy muerto. La voz de Gageel estaba ronca. Vine aquí para saldar mi cuenta pendiente con él y, de paso, para detener su malvado acto de destruir la ciudad. Gageel lo afirmó con franqueza. Sin embargo, el poder de este tipo es muy fuerte. Mis escamas de hierro no pueden bloquear sus rayos en absoluto. Genji le dio una palmada en el hombro a Gageel, indicándole que retrocediera. En ese preciso instante, se oyeron pasos apresurados procedentes de la entrada de la catedral. Erza irrumpió en el lugar, blanqueando una larga espada, con el rostro lleno de furia. Al ver que tanto Genji como Gageel estaban allí, Erza se sintió aliviada. Laxus miró a Erza, que acababa de llegar, y le dedicó una mirada burlancia. Vaya, los candidatos más fuertes de Fairy Tail, todos aquí, ¿eh? Laxus se burló, con un tono lleno de desdén. Pero aunque vinierais todos, no cambiaría nada. Laxus. Cancela el Palacio del Trueno inmediatamente. Erza gritó con severidad, apuntando la punta de su espada directamente a Laxus. ¿Quieren involucrar en esto a todos los civiles inocentes de toda la ciudad? Al oír esto, Laxus echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír sin control. ¿Cancelar? Ni en sueños. Laxus se rió hasta casi llorar. El Palacio del Trueno ya está activado. Con ustedes, basura, no pueden destruirlo. Solo esperen obedientemente a que esta ciudad se convierta en cenizas. Capítulo 167. Unidos contra un enemigo común. Justo cuando la atmósfera alcanzaba un punto crítico, una voz resonó repentinamente de forma simultánea en las mentes de Genji, Erza y Gageel. Todos. ¿Me oyen? Es Wollon. Wollon usó magia telepática para conectar por la fuerza a todos los miembros del gremio que aún se encontraban en la ciudad. Él conectó los corazones de todos. Wollon gritó con ansiedad. He encontrado la manera de destruir el Palacio del Trueno. Necesitamos usar poder mágico para destruir todos los cristales mágicos del cielo al mismo tiempo. Al oír la voz de Wollon, los miembros del gremio, dispersos por toda la ciudad, respondieron uno tras otro. Soy de Macao. Estoy bien. Soy Wakaba. Yo también puedo luchar. Soy Lucky. Vamos a destruir el cristal mágico ahora mismo. Todos confirmaron la seguridad de los demás mediante la telepatía, y su moral, que antes estaba baja, comenzó a dispararse. Mientras todos trabajemos juntos, sin duda podremos destruir el Palacio del Trueno. Wollon animó a todos en voz alta. Al oír las voces de sus compañeras, la ira que ardía en los ojos de Erza se atenuó, siendo reemplazada por una determinación absoluta. Giró la cabeza y miró a Genji. Zhongwei, te dejo este lugar a ti. Ocúpate de Laxus. Erza dio la orden con decisión. Gageel y yo saldremos para ayudar a destruir el cristal mágico del Palacio del Trueno. Gageel sonriendo, dejando ver una sonrisa salvaje. Me viene de maravilla. Voy a destruir lo que más le importa a este tipo. Dicho esto, Gageel y Erza no dudaron ni un instante, dieron la vuelta y salieron corriendo juntos de la catedral. Dentro de la catedral vacía, solo quedaban Genji y Laxus.
Laxus no podía oír la telepatía, pero al ver a Erza y Gage marcharse, adivinó sus intenciones. ¿Planeas destruir el Palacio del Trueno? Laxus dejó escapar una mueca de desdén. Se sobreestimaron por completo. Jamás podría lograrlo. Subestima demasiado a Fairy Tail. Genji miró a Laxus directamente a los ojos, con voz tranquila y segura. Mientras los compañeros trabajan juntos con un mismo propósito, nada es imposible. Creo firmemente que pueden lograrlo. La mirada de Laxus se tornó siniestra. Tonto ingenuo. Los dos no volvieron a hablar. En el siguiente segundo, ambas figuras desaparecieron de sus lugares simultáneamente. Auge. Un rugido ensordecedor surgió del centro de la sala. Llamas doradas abrasadoras y violentos relámpagos dorados chocaron ferozmente. Una aterradora onda expansiva de poder mágico se irradió frenéticamente hacia afuera. Las duras losas de piedra bajo sus pies se agrietaron, y un sinfín de fragmentos de piedra salieron disparados como balas, destrozando los vitrales de la catedral. Ninguna de las dos fuerzas cedió, enfrascadas en una lucha encarnizada en el aire. Auge. La colisión mágica alcanzó su punto crítico y explotó violentamente. Tanto Genji como Laxus fueron lanzados hacia atrás por el potente retroceso, deslizándose cada uno más de 10 metros antes de lograr estabilizarse. Miren cómo está el gremio ahora. Débil. Decadente. Es repugnante. Laxus se recompuso y señaló a Genji, gritándole acusación. El relámpago que recorría su cuerpo se volvió aún más violento. Solo si me convierto en el maestro podrás cambiar este gremio. Haré de Fairy Tail el gremio más fuerte y expulsaré a toda la basura. Genji se mantuvo erguido, con la mirada penetrante como el hielo. Con tus ideas retorcidas, ni siquiera eres digno de ser llamado mago de Fairy Tail. La mano derecha de Genji se apoyó lentamente sobre la empuñadura de la espada que llevaba a la altura de la cintura. Te detendré aquí de una vez por todas y te haré comprender que tu supuesta fuerza es en realidad una verdadera debilidad. Sonido metálico, el nítido sonido de una espada al ser desenvainada resonó en toda la catedral. Genji dijo lentamente a Ryujin Haka. En el momento en que la hoja salió de su vaina, la temperatura dentro de la catedral se disparó rápidamente. Incluso el aire comenzó a distorsionarse debido al intenso calor. Deja de hablar tan alto. Laxus dejó escapar un rugido que hizo temblar la tierra. No dudó en activar su fuerza dragón. La tez de Laxus se fortaleció y una capa de finas escamas doradas de dragón creció rápidamente sobre su piel, originalmente pálida. Los músculos de sus brazos se abultaron y un violento relámpago fluyó sobre su cuerpo como un líquido. Su sola presencia se intensificó hasta alcanzar un grado aterrador. Te derrotaré aquí mismo. Laxus abrió sus manos cubiertas de escamas, y un relámpago dorado iluminó toda la catedral con la misma intensidad que si fuera de día. Auge. Llamas doradas brotaron de la hoja de Ryujin Haka como una bestia ancestral que había estado aprisionada durante 10.000 años. Una violenta ola de fuego se expandió frenéticamente en todas direcciones, con Genji en el centro. El calor, capaz de incinerar todo en el mundo, provocó que el aire circundante se distorsionara violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, la catedral de Cardia quedó completamente sumergida en un mar infinito de fuego abrasador. Los exquisitos vitrales se hicieron añicos uno tras otro bajo el intenso calor, convirtiéndose en innumerables fragmentos cristalinos esparcidos por el suelo. Laxus se encontró en medio del furioso mar de fuego. Las finas escamas doradas de dragón que cubrían su cuerpo crepitaban con violentos relámpagos, repeliendo con fuerza las llamas que se aproximaban. A través del resplandor danzante del fuego, miró fijamente a Genji, que estaba delante. Una mueca extremadamente burlona apareció en su rostro. Genji, ¿este es el alcance de tu fuerza ahora? Laxus alzó la barbilla con arrogancia, con los ojos llenos de desdén y desprecio. La temperatura de estas llamas se ha debilitado bastante en comparación con hace 2 años. Extendió los brazos, dejando que las lenguas de fuego que lo rodeaban lamieran sus escamas de dragón. Parece que permanecerá demasiado tiempo en el gremio ha hecho que incluso tu espada afilada se oxida y pierde su filo. Empuñando su larga espada, Genji permanecía impasible en medio del mar de fuego. Las llamas doradas fluían dócilmente a su alrededor, como si protegieran a su rey. Su expresión era tan serena como el agua, y ni una sola ondulación apareció en sus ojos. Simplemente he aprendido a controlarme. Genji respondió con voz serena. Si liberara todo mi poder sin ningún escrúpulo como antes, Genji alzó la vista y contempló la catedral histórica. Esta ciudad de Magnolia habría quedado reducida a cenizas hace mucho tiempo.
Deja de decir esas tonterías. Laxus estaba completamente enfurecido por la actitud indiferente de Genji. De repente abrió la boca de par en par, con el pecho hinchado. Una violenta magia de relámpagos se acumuló frenéticamente en lo profundo de su garganta, emitiendo un chillido aterrador y ensordecedor. El rugido del dragón relámpago. Laxus dejó escapar un rugido que hizo temblar la tierra. Un inmenso pilar de relámpagos dorados, portador de un poder aterrador capaz de destruirlo todo, se abrió paso a través del mar de fuego que se extendía ante ellos. Por donde quiera que pasaba el rayo, incluso el aire se ionizaba, dejando un olor penetrante a ozono. Como un dragón salvaje que emerge del mar, se lanzó directamente hacia el rostro de Genji. Ante este ataque que amenazaba con acabar con el mundo, Genji ni siquiera movió una ceja. No retrocedió ni un solo paso. Sus manos sujetaban firmemente la empuñadura de Ryujin Haka. De sus ojos brotó una intención asesina aguda y extrema. Capítulo 168. Destrozando la estatua con una cuchilla. Genji ejerció fuerza a través de su brazo, y su larga espada trazó un arco dorado perfecto en el aire. Una llamada muy comprimida, en forma de media luna, surgió silbando. El tajo no solo cortó el horrible pilar de relámpagos como si fuera tofu, sino que lo partió justo por la mitad. El impulso que le quedaba avanzó frenéticamente sin ningún obstáculo. Barra oblicua, la enorme estatua de piedra, de decenas de metros de altura, que se encontraba detrás del Axus, fue alcanzada por la cintura por aquel tajo de llamas doradas. En el instante en que la piedra, increíblemente dura, entró en contacto con las llamas, el calor aterrador la derritió al instante, convirtiéndola en lava de color rojo oscuro. La mitad superior de la gigantesca estatua se deslizó lentamente, derrumbándose en el mar de fuego. Saltaban chispas por todas partes. Los ojos del Axus se abrieron de par en par. La burla en su rostro se congeló, reemplazada por una sorpresa inconfundible. Finalmente comprendió que el poder del hombre que tenía delante no se había debilitado. Al contrario, se había vuelto aún más insondable. Ese nivel de control exquisito sobre el poder, refinado hasta el límite absoluto, era mucho más aterrador que la simple destrucción. Laxus ya no se atrevía a subestimarlo lo más mínimo. Crepitar. El rayo que emanaba de su cuerpo explotó, y se transformó en un rayo dorado que desapareció del lugar. Un segundo después, apareció sobre la cabeza de Genji como un fantasma. Puño destructor del dragón del trueno. Laxus presionó con fuerza el puño derecho. Una corriente de alto voltaje giraba frenéticamente alrededor de su puño, formando una esfera cegadora de relámpagos. Con un aura dominante, se balanceó sobre la cabeza de Genji como un meteorito que cae. Genji ni siquiera levantó la cabeza. Simplemente mueva ligeramente la muñeca. Las llamas doradas que ardían en su cuerpo parecieron cobrar vida propia, elevándose repentinamente hacia el cielo. La violenta columna de fuego chocó directamente con el puño aparentemente todopoderoso de Laxus. Auge. La colisión de un rayo y un fuego desató una violenta tormenta de poder mágico en el interior de la catedral. El aire se llenó de polvo, engullendo las figuras de los dos hombres. Sin embargo, ese puño destructor, capaz de destruir montañas y rocas, fue fácilmente dispersado por las llamas doradas. Genji se mantendrá firme, con el dobladillo de su ropa ni siquiera ligeramente arrugado. Completamente ileso. Casque. Laxus estaba pálido por la impresión. Suspendido en el aire, no tenía dónde apoyarse. Genji pisoteó. Aprovechando el retroceso provocado por la explosión de llamas bajo sus pies, su velocidad aumentó hasta el límite absoluto en un instante. Atravesó el humo y apareció justo delante de Laxus. Genji dobló la pierna derecha, con la rodilla envuelta en una capa de deslumbrantes llamas doradas. Un potente rodillazo impactó con fuerza en el abdomen de Laxus, que estaba cubierto de duras escalas de dragón. ¡Ga! Los ojos de Laxus se salieron de sus órbitas, sus globos oculares estaban inyectados en sangre. Escupió un bocanado de bilis. El intenso dolor le hacía sentir como si sus órganos internos se hubieran desplazado. Su cuerpo salió disparado hacia atrás como una bala de cañón. ¡Bang! 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 Laxus derribó sucesivamente 3 horribles pilares de carga antes de finalmente atravesar los pesados muros de la catedral. Quedó firmemente incrustado entre las ruinas del muro. Justo en ese momento. ¡Bum! 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 Desde el cielo, una serie de explosiones ensordecedoras resonaron repentinamente. A pesar del agudo dolor en el abdomen, Laxus apartó los escombros y se puso de pie con dificultad. El aire frente a él se onduló y, de repente, apareció el panel de la fórmula mágica de Fried.
El panel mostraba claramente datos que inducían a la desesperación. Los cristales mágicos del Palacio del Trueno estaban siendo destruidos rápidamente, uno por uno. ¿Cómo puede ser esto? Laxus miró fijamente el panel, totalmente conmocionado, con la voz temblorosa. Con semejante número, ¿cómo podrían resistir la reacción en cadena del rayo de la magia del enlace orgánico? A través del gran agujero en la pared, Genji observó cómo los brillantes relámpagos se estallaban repetidamente en el cielo. Eran los magníficos fuegos artificiales del Palacio del Trueno siendo destruidos. Al mismo tiempo, la magia telepática de Wollon resonó claramente en la mente de ambos. Genial. Los 300 cristales mágicos han sido destruidos. La voz emocionada de Wollon llegó a la mente de todos. ¡Ay, eso duele muchísimo! Esta reacción del rayo es realmente terrible. Siento que mis huesos se están convirtiendo en papilla. Este era el débil pero enérgico lamento de Natsu. Déjate de tonterías, dragón de fuego. Sigo vivo, así que no te mueras. La voz desafiante de Gageel siguió inmediatamente. ¿Están todos bien? Ánimo. La pregunta, llena de preocupación y dulzura, de Erza resonó a través de la telepatía. Escuchar las conversaciones de los miembros del gremio, débiles pero llenas de lazos y calidez. Genji no pudo evitar mostrar una sonrisa sincera. Giró la cabeza y miró con calma al aturdido Laxus. ¿Oíste eso, Laxus? La voz de Genji delataba una leve sonrisa, y aún más, un orgullo infinito. Este es el supuesto poder débil al que siempre habéis menospreciado. Genji sujetó con fuerza su larga espada. Mientras los compañeros del gremio se reúnen y conectan sus corazones, nada en este mundo es imposible. Estas palabras fueron como echar leña al fuego, encendiendo por completo el polvorín en el corazón de Laxus, que estaba a punto de estallar en cualquier momento. Cállate la boca. Laxus dejó escapar un rugido histérico y violento. Los relámpagos que recorrían su cuerpo se volvieron extremadamente frenéticos, llegando incluso a adquirir un tono rojo oscuro similar al de la sangre que aceleraba el corazón. El poder lo es todo. La basura sin poder no merece hablar de bonos. Laxus gruñó obsesivamente, los músculos de su rostro se contrajeron por la rabia extrema. Ya que todos queréis desafiarme, os quitaré todo lo que apreciáis. Los dos se transformaron una vez más en destellos de luz dorada y roja, protagonizando una frenética colisión dentro de la catedral en ruinas. ¡Bum! 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 El choque de la espada y el puño de hierro, la estrangulación del fuego y el relámpago. Cada colisión desataba fluctuaciones de poder mágico capaces de destruir el mundo. El rugido de la batalla era como la ira del dios del trueno desde los cielos más altos, extendiéndose claramente a cada rincón de Magnolia. En las calles deterioradas de la ciudad. Tras haber soportado la reacción del cristal mágico, los miembros del gremio yacían chamuscados y con cicatrices sobre el frío pavimento de piedra. Ni siquiera tenían fuerza para mover un solo dedo. Sin embargo, seguían esforzándose por mantener los ojos abiertos, observando los destellos de fuego y relámpagos que provenían de la dirección de la catedral. La multitud murmuraba entre comentarios, con los ojos llenos de asombro y admiración. Esos dos monstruos, todavía siguen peleando. Grey yacía entre un montón de escombros, mirando el cielo que brillaba en rojo y sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga. El hermano Zhongwei sin duda ganará. Aunque Natsu estaba maltrecho y magullado, sus ojos seguían brillando con absoluta confianza en Genji. Dentro de la catedral. La batalla había entrado en su fase final y decisiva. Genji no quería continuar con esta guerra de desgaste sin sentido. Agarró la empuñadura de Ryujin Haka con ambas manos, vertiendo frenéticamente su vasto poder mágico, similar a un abismo, en la hoja sin reservas. Ryujin Haka. Shmim. Capítulo 169. Las llamas queman la ciudad. Genji blandió su larga espada con ferocidad, apuntando la punta directamente hacia Laxus. Un torbellino dorado de fuego, que se extendía desde la tierra hasta el cielo, surgió del suelo. El furioso tornado de fuego, como un antiguo dragón con sus fauces sangrientas abiertas, envolvió por completo a Laxus con un poder devastador y aterrador. ¡Ah! Laxus dejó escapar un grito agudo y lastimero desde el centro del tornado de fuego. La catedral de Cardia, que había permanecido en pie durante cientos de años, finalmente sucumbió a este poder destructivo. La robusta cúpula se derrumbó y los enormes pilares de piedra se hicieron añicos centímetro a centímetro. La catedral quedó completamente destruida por el tornado de fuego, reducida a ruinas. Humo, polvo y chispas danzaban salvajemente en el cielo nocturno. Después de mucho tiempo,
Las llamas furiosas se disiparon gradualmente. Laxus estaba cubierto de sangre, y el pesado abrigo de piel que llevaba puesto se había reducido a cenizas por completo. Sus escalas de dragón, de las que estaba tan orgulloso, se habían desprendido en grandes trozos, dejando al descubierto extensas quemaduras carbonizadas. Se mantenía de pie, inestable, entre las ruinas, como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. Tintinar. Un sonido nítido resonó. Un cristal azul hielo, translúcido y que desprendía un frío penetrante, se deslizó de la palma carbonizada del Axus y cayó al suelo. Era un preciado objeto mágico capaz de resistir llamas extremas. El cristal de hielo. Aun con un tesoro tan raro protegiéndolo, Genji lo había quemado por completo con sus llamas. Laxus jadeaba en busca de aire, respirando con dificultad. Le flaquearon las rodillas y se desplomó impotente sobre una rodilla en medio de las ruinas calcinadas. Yo, al final, todavía no pude derrotarte. Laxus bajó la cabeza, con la voz ronca como dos trozos de papel de lija frotándose entre sí. De repente, levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente a Genji. ¿Humillar por qué? Laxus dejó escapar un rugido salvaje lleno de desesperación, renuencia e ira. Lágrimas carmesí de sangre incluso brotaron de las comisuras de sus ojos. Claramente fuiste mi primer amigo. ¿Por qué siempre tienes que detenerme? El pecho de Laxus se agitó violentamente, y la paranoia en su corazón alcanzó su punto álgido en ese momento. Ya que ninguno de ustedes me entiende. Entonces haré desaparecer de este mundo a todos los que odio. El rugido de Laxus resonó durante un largo rato sobre las ruinas de la Catedral de Cardia. El poder mágico que había en su interior, casi agotado, resurgió con una fuerza sin precedentes en ese momento, como un último destello de vida antes de la muerte. Esta vez, lo que surgió de su interior ya no era aquel relámpago violento y destructivo. En cambio, era una luz dorada brillante, suave y sagrada, que hacía temblar el alma. La luz dorada se expande rápidamente en todas direcciones como una marea, con Laxus en su centro. Magnolia, originalmente envuelta en una espesa humareda y la oscuridad de la noche, se iluminó en un instante con la misma intensidad que el día. Genji permanecía de pie en silencio sobre las ruinas, no muy lejos de allí. Entrecerró los ojos, reconociendo de inmediato la fuente a ese poder. Esta era una de las tres grandes supermagias transmitidas de generación en generación en el gremio Fairy Tail. La supermagia que posee el poder del juicio absoluto. La ley de las hadas. Genji aflojó ligeramente el agarre sobre Ryujin Haka, y la punta de la hoja cayó al suelo. No dio un paso al frente para interrumpir la larga y compleja preparación del molde de Laxus. Porque sus ojos habían visto desde hacía tiempo a través del corazón de Laxus, que estaba envuelto en capas de disfraces. Este hombre simplemente se había cegado a sí mismo con palabras arrogantes y acciones paranoicas. Eliminaré a todos ustedes, monstruos. Laxus rugió histéricamente, apretando las manos con fuerza frente a su pecho. En el cielo. Un inmenso círculo mágico dorado que ocultaba el cielo se formó rápidamente. Antiguas y complejas runas mágicas fluían lentamente dentro del círculo, emitiendo una presión aterradora capaz de borrar todo el mal del mundo. La ciudad entera tembló bajo esa presión. En las calles. Aquellos compañeros del gremio, tendidos entre las ruinas y cubiertos de heridas, levantaron la cabeza con dificultad. Cuando vieron en el cielo el círculo mágico dorado, increíblemente familiar, una expresión de extrema preocupación apareció en los rostros de todos. Eso es, la ley de las hadas. Erza abrió mucho los ojos, con la voz temblorosa e incontrolable. ¿Se ha vuelto loco? ¿De verdad pretendo matarnos a todos? Lucky se tapó la boca con desesperación, con los ojos llenos de lágrimas y miedo. Auge. Justo cuando todos estaban desesperados. La brillante luz dorada descendía del inmenso círculo mágico como una cascada del cielo. La luz envolvió instantáneamente toda la ciudad de Magnolia, y su brillo cegador obligó a todos a cerrar los ojos involuntariamente. Parecía como si solo quedara ese único color dorado entre el cielo y la tierra. Unos segundos después. La luz que sacudió la tierra se disipó lentamente. Sobre las ruinas de la catedral, soplaba una suave brisa que levantaba algunas volutas de polvo carbonizado. Genji siguió de pie en silencio en el mismo sitio. Ni un solo rincón de su ropa estaba dañado, y ni siquiera el ritmo de su respiración había cambiado lo más mínimo. No solo él. Nadie en toda la ciudad, ya fueran compañeros de gremio o civiles inocentes, había sufrido ni el más mínimo daño.
Laxus mantuvo su postura de lanzamiento de hechizos con las manos juntas, su pecho agitado violentamente mientras jadeaba en busca de aire. Se quedó mirando fijamente al ileso Genji que tenía delante, con los ojos llenos de una conmoción extrema e incomprensible. ¿Por qué? ¿Por qué sigues sin estar muerto? Laxus murmuró para sí mismo, con la mente completamente en blanco. Justo en ese momento. Un sonido débil pero constante de pasos provenía del otro lado de las ruinas. Freed, apoyándose en su espada de estilo occidental y arrastrando su cuerpo lleno de cicatrices, salió cojeando de entre las sombras. Miró a Laxus, que estaba desplomado en el suelo, con los ojos llenos de emociones complejas. Hubo dolor, alivio y un poco de consuelo. Nadie murió, Laxus. Aunque la voz de Freed era débil, llegó a los oídos de Laxus con absoluta claridad. Genji está sano y salvo, los civiles de la ciudad están sanos y salvos, y todos los miembros del gremio, también están sanos y salvos. Freed respiró hondo y refutó en voz alta las mentiras autoengañosas de Laxus. La ley de las hadas es una magia sagrada que solo surte efecto en aquellos a quienes el hechicero considera verdaderamente enemigos en lo más profundo de su corazón. No le hizo daño a nadie. Los ojos de Freed estaban rojos y su voz temblaba ligeramente por la emoción. Esto demuestra que tu corazón nunca demostró a todos como enemigos. Este es tu corazón más sincero. Las palabras de Freed fueron como un pesado que se estrelló con fuerza contra los frágiles martillos defensas psicológicos de Laxus. Cállate. Hazme callar. Laxus negó con la cabeza frenéticamente, rechazándolo desesperadamente. No podía aceptar que la máscara fría que había mantenido puesta todo el tiempo estuviera siendo arrancada de forma tan evidente. Voy a destruir este débil gremio. Todos ustedes son mis enemigos. Capítulo 170. La ira de Genji. Laxus había perdido completamente la razón. Exprimió hasta la última gota de poder mágico que quedaba en su cuerpo, transformándose en un violento rayo dorado que se abalanzó sobre Genji con los colmillos al descubierto y las garras blándidas. El rostro de Genji se oscureció. Balanceó con indiferencia el Ryujin Haka que tenía en la mano. Llamas doradas, como un gusano sobre un hueso, se encontraron instantáneamente con el rayo, incinerándolo por completo en el aire. Después, Genji hizo un movimiento que nadie esperaba. Arrojó a Ryujin Haka con fuerza contra las ruinas que tenía al lado. Dejó de usar magia. Genji ejerció fuerza con sus piernas, y todo su cuerpo se lanzó frente a Laxus como una flecha que sale disparada de un arco. Estallido. Genji blandió su puño, usando pura fuerza física para propinarle un fuerte golpe en la cara a Laxus. Laxus recibió un golpe tan fuerte que la sangre salió disparada y todo su cuerpo se tambaleó hacia atrás. Antes incluso de que pudiera estabilizarse. El segundo y el tercer puñetazo de Genji siguieron como una sombra. ¡Bang! 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 El sordo sonido de los puños golpeando la carne resonaba continuamente entre las ruinas vacías. Mientras Genji le propinaba puñetazos sin piedad, lo interrogaba con severidad. ¿Qué derecho tenéis a despojar a nuestras camaradas de sus hogares? Estallido. Otro fuerte puñetazo impactó en la barbilla de Laxus. ¿Crees que el poder lo es todo? Genji agarró el cuello andrajoso de Laxus y lo levantó a la fuerza. Los ojos de Genji estaban ligeramente rojos de ira. ¿Acaso no te das cuenta de que la mayoría de nuestros compañeros del gremio son huérfanos que no tienen a nadie en quien apoyarse? No tienen padres, ni parientes. Fairy Tail es su único refugio seguro en este mundo cruel. Y tú, por culpa de tu ridícula ambición, quieres destruirlo con tus propias manos. La reprimenda de Genji fue como el tañido de una gran campana, ensordecedora y que impactó directamente en lo más profundo del alma de Laxus. Laxus quedó completamente aturdido por aquella ráfaga de puñetazos. La locura carmesí en sus ojos se desvaneció lentamente, siendo reemplazada por la claridad. En su mente, imágenes vívidas se destellan sin control. El rostro radiante y sonriente de Natsu mientras saltaba y armaba un alboroto en el salón del gremio. La cómica escena de Gray desnudándose a cada paso y metiéndose en peleas con Natsu. Lucky estaba sentada a un lado, con el rostro lleno de impotencia, pero sonriendo mientras replicaba. Y el viejo, Makarov, sentado en la barra, bebiendo cerveza y dejando escapar ese suspiro amable pero a la vez impotente. En ese momento, Laxus finalmente lo comprendió por completo. La razón por la que quería apoderarse del gremio por la fuerza no era porque odiara en absoluto a esa gente ruidosa. Fue por una profunda envidia.
Envidiaba cómo todos podían reunirse y reír sin reservas, y lamentaba haber usado siempre el orgullo y la indiferencia para aislarse de los demás. Dos hileras de lágrimas calientes se deslizaron silenciosamente por las mejillas ensangrentadas y cubiertas de polvo de Laxus. Dejó caer las manos débilmente, renunciando a toda resistencia. Permitió que Genji lo sujetara por el cuello. Yo solo quería fortalecer el gremio. La voz de Laxus era tan baja como un murmullo, su tono cargado de un arrepentimiento, una queja y un dolor infinitos. Al oír estas palabras, la ira que ardía en los ojos de Genji se fue apagando poco a poco. Soltó su agarre. Laxus se desplomó sobre las ruinas, cubriéndose el rostro con las manos como un niño que hubiera hecho algo malo, mientras sus hombros se contraían violentamente. Fred se quedó a un lado, observando la escena, con los ojos también llenos de lágrimas. Laxus ha perdido. Fred anunció en voz baja el resultado final de esta guerra civil en Fairy Tail. Genji dejó escapar un largo suspiro. Se acercó, sacó a Ryujin Haka del suelo y la envainó. Luego, se acercó a Laxus y se sentó sin oponer resistencia. ¿Sabes? Genji observó cómo el cielo nocturno se abría paso lentamente hacia el amanecer en la distancia, y su voz se volvió increíblemente tranquila y suave. El maestro ya tiene 88 años. El cuerpo de Laxus se puso rígido de repente. Además, padece una afección cardíaca extremadamente grave. Genji giró la cabeza y miró el rostro de Laxus, que al instante palideció y se volvió inexpresivo. Ha estado luchando por mantenerse firme, solo para ver con sus propios ojos el día en que uno realmente madure y comprenda de verdad lo que son los camaradas. Los labios de Laxus temblaron violentamente. Un pánico y una culpa enorme lo sumergieron instantáneamente como un tsunami. Justo en ese momento. Una serie de pasos apresurados, frenéticos y tambaleantes provenían de la calle a lo lejos. Levi corrió hacia las ruinas de la catedral, jadeando con dificultad. Tenía el pelo revuelto, la cara cubierta de lágrimas y polvo, y una expresión de extrema ansiedad. Miró a Laxus y a Genji sentados en el suelo, con la voz teñida de un sollozo inconfundible. Laxus. Hermano Chongwei. Levi se ahogó en sollozos. El maestro está en estado crítico. Las piernas de Levi cedieron y se arrodilló pesadamente ante ellos dos, mientras las lágrimas repiqueteaban sobre los escombros. Por favor, ve a ver al maestro una última vez. Situación crítica. La alta figura de Laxus se equilibró repentinamente. Sus ojos, que originalmente estaban llenos de arrogancia e indisciplina, ahora estaban inyectados en sangre. Sus pupilas vibraban violentamente y su rostro reflejaba una incredulidad manifiesta. Imposible. La vitalidad de ese anciano es tan tenaz, ¿cómo puede estar en estado crítico? La voz de Laxus temblaba y sus manos se aferraban con fuerza a su cabello. Una enorme culpa y pánico, como una marea, lo sumergieron por completo en un instante. Se desplomó sobre los escombros de las ruinas, como si toda la fuerza de su cuerpo se hubiera esfumado. Genji se mantuvo a un lado, con un destello de emoción compleja que cruzó por sus ojos. Miró a Laxus, desplomado en el suelo, y no dijo ni una palabra más sin sentido. Lentamente extendiendo su mano derecha y la sostuvo frente a Laxus. Esta acción fue exactamente igual al gesto que el maestro usó años atrás cuando se acercó a Laxus, cuando este aún era un niño, después de que se cayera al barro porque otros se burlaban de él por ser el nieto del maestro. Laxus miró aquella mano delgada y poderosa que tenía delante, y los recuerdos se superpusieron al instante. Apretó los dientes, con los ojos rojos, y agarró la mano de Genji. Genji ejerció fuerza y lo levantó del suelo. Vamos, de vuelta al gremio. La voz de Genji era tranquila y firme. Sin dudarlo un instante, los dos se convirtieron en dos rayos de luz que se dirigieron a toda velocidad hacia el gremio Fairy Tail. En este momento, dentro del salón del gremio. El ambiente era tan opresivo que resultaba casi asfixiante. Todos los compañeros del gremio estaban reunidos frente a la puerta herméticamente cerrada de la enfermería en el primer piso, esperando ansiosamente noticias del interior. Viejo, no puedes permitir que te pase nada. Natsu se agarró el pelo con fuerza, caminando de un lado a otro frente a la puerta de la enfermería, presa de la ansiedad. El suelo de madera bajo sus pies estaba marcado con huellas quemadas de su caminar. Capítulo 171. Laxus se disculpa. Natsu, cálmate un momento. Me estás mareando con tanto giro. Guy se apoyó en una columna, frotándose las sienes con fastidio. Aunque se quejaba, sus puños apretados y sus hombros ligeramente temblorosos delataban por completo el pánico que sentía en el corazón.
Gagel estaba envuelto de pies a cabeza en gruesas vendas blancas, apoyado contra la pared en la esquina como una momia. Masticaba mecánicamente un trozo de hierro oxidado, produciendo un crujido que hacía rechinar los dientes. Sus ojos desorbitados estaban fijos en el pomo de la puerta de la enfermería, y su rostro reflejaba una preocupación manifiesta. Crujir, finalmente, se abrió la puerta de la enfermería. Porliúsica salió apoyándose en su bastón, con el rostro reflejando agotamiento. ¡Qué ruidosos sois! Un montón de mocosos indisciplinados. Porliúsica golpeó con fuerza su bastón contra el suelo y los regañó severamente. La sala entera quedó en silencio al instante. Todos contuvieron la respiración, sin atreverse a emitir un sonido, mirando a Porliúsica con ojos ansiosos y preocupados. HMPH, el viejo tiene suerte de estar vivo. Porliúsica suspiró y mira a la multitud. Le han salvado la vida. Temporalmente está fuera de peligro. En cuanto se pronunciaban esas palabras, parecía que se había pulsado un botón de reproducción en todo el gremio, y al instante se llenó de vida. Genial. El anciano está bien. Natsu saltó 1 metro de altura emocionado, lanzando una columna de fuego abrasadora que casi quemó el techo. Sí. Larga vida al maestro. Api giró alegremente en el aire. Lucky se llevó la mano al pecho, exhalando un largo suspiro de alivio, mientras las lágrimas de alegría se asomaban en las comisuras de sus ojos. Silencio todos. Erza avanzó con paso firme, y su aura majestuosa iluminó instantáneamente toda la sala. Miró a su alrededor, a la multitud entusiasmada, con una expresión sumamente seria. El maestro se desmayó esta vez por culpa del gremio. Espero que todos se porten bien en el futuro, dejen de causar problemas y de preocupar al maestro. ¿Lo entienden? Entendido. Respondieron todos al unísono, en voz alta. Justo en ese momento. La puerta principal del gremio fue empujada con fuerza para abrirla. Levi entró corriendo, jadeando, con manchas de lágrimas secas aún en su rostro, pero su voz era increíblemente fuerte. Todos. Zhongwei trajo de vuelta a Laxus. En cuanto terminó de hablar, Genji entró en el salón con paso firme. Y detrás de él iba Laxus, con la cabeza gacha y aspecto desalinizado. El ambiente en el salón del gremio, que había estado impregnado de alegría, se tornó gélido al instante. Laxus. Maldito seas, ¿cómo te atreves a volver? Natsu fue el primero en perder el control, sus puños se encendieron instantáneamente en llamas abrasadoras y se preparó para lanzarse al ataque sin dudarlo. Imperdonable. Casi destruyes todo el gremio. Macao y Wakaba también se pusieron de pies enfadados, y en sus manos descubrieron círculos mágicos que se iluminaban. La ira de todos se encendió en un instante, y todos comenzaron a rugirle a Laxus. Basta ya, todos ustedes. Erza gritó bruscamente. Giró la muñeca y una espada larga afilada fue desenvainada al instante, clavándose directamente en el suelo frente a Natsu, manteniendo con fuerza al enfurecido Natsu. Erza no miró a Laxus, sino que se giró para mirar a Porliúsica, que estaba en la puerta de la enfermería. Abuela Porliúsica, ¿puedes dejar que Laxus entre a ver al maestro? Preguntó Erza respetuosamente. Porliúsica miró a Laxus con frialdad. Entra. Esa fue también la petición del viejo cuando acababa de despertar. Porliúsica resopló con frialdad y se hizo a un lado, apoyándose en su bastón. Laxus movió sus pesadas piernas, caminando paso a paso hacia la enfermería. Cuando llegó a Porliúsica, se detuvo. Este hombre, que en otro tiempo había sido arrogante y extremadamente engreído, bajó lentamente su altiva cabeza. Lo lamento. La voz de Laxus era baja y un poco ronca. Pero en este silencioso salón gremial, esas 3 palabras llegaron claramente a cada rincón y a los oídos de todos. Todo el lugar quedó en silencio. La ira en el rostro de Natsu se congeló al instante, su mandíbula cayó al suelo y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. El hielo que Grey sostenía en la mano se hizo añicos al caer al suelo con un chasquido, y su rostro reflejaba incredulidad. Lucky se tapó la boca con ambas manos, jadeando de sorpresa. ¿Quién se iba a imaginar que el arrogante Laxus bajaría la cabeza y se disculparía delante de todos? Genji le dio una palmada en el hombro a Laxus, y los dos entraron juntos en la enfermería. Porliúsica giró la cabeza y miró a Mirahane, que estaba de pie a un lado. Mirahane, entra y encárgate del viejo, yo primero regreso al bosque. Tras dar sus instrucciones, Porliúsica abandonó el gremio apoyándose en su bastón. La puerta de la enfermería se cerró lentamente. Los compañeros que estaban afuera se miraron entre sí, y entonces estalló una discusión acalorada. Oye, ¿he oído bien?
Laxus acaba de disculparse. El sol salió por el oeste. Ese tipo bajó la cabeza. Todos quedaron sumamente sorprendidos por la disculpa de Laxus, y la mayor parte de su enfado se disipó involuntariamente. Erza dio una palmada, atrayendo la atención de todos. Muy bien. Dejemos que el maestro y Zhongwei se encarguen del asunto de Laxus. Tenemos cosas más importantes que hacer ahora. Una luz decidida brillaba en los ojos de Erza. Mañana por la noche es el desfile anual de fantasía. Todos, dense prisa y prepárense. Vamos a mostrar la vitalidad de Fairy Tail a toda Magnolia. Pero, Lucky miró a su alrededor, algo preocupada. Todos resultaron heridos en la guerra civil y la ciudad sufrió graves daños. ¿Es realmente apropiado celebrar un desfile en un momento como este? Mirahane se acercó a Lucky con una sonrisa y le tomó la mano con delicadeza. Es precisamente porque todos resultaron heridos y precisamente porque la ciudad sufrió daños. La voz de Mirahane era suave pero llena de fuerza. Por eso debemos celebrar este desfile. Usaremos sonrisas y magia para disipar la tristeza en los corazones de todos y decirles a todos que Fairy Tail jamás será derrotado. Al mencionarse el desfile de fantasía, el ambiente finalmente volvió a animarse. Todos se reunieron para discutir los detalles específicos del desfile. Lluvia. ¿Qué truco de magia acuática piensas realizar para el desfile de mañana por la noche? Kana alzó un enorme barril de alcohol, dio un gran trago y le dio un codazo a Lluvia, que estaba a su lado, sonriendo. El rostro de Lluvia se puso rojo como un tomate maduro en un instante. Se cubrió las mejillas ardientes con ambas manos, mientras su mirada se desviaba involuntariamente hacia Gray, que no estaba lejos. Lluvia, mientras Lluvia pueda participar en el desfile con Gray, Sama, cualquier actuación está bien. La voz de Lluvia se fue apagando cada vez más, y finalmente, simplemente enterró la cabeza entre las piernas, tan tímida que le salía humo blanco de la parte superior de la cabeza. Ja ja ja. Gray, qué suerte tienes. Bromeó Macao desde un lado. Capítulo 172. El deseo del abuelo Gray tosió torpemente 2 veces e inmediatamente cambió de tema. Giró la cabeza y miró a Gagel, que estaba apoyado en un rincón, cubierto de vendas. Oye, cabeza de metal. Gray examinó a Gagel con una sonrisa burlancia. Con ese aspecto que tienes, no hay manera de que puedas participar en el desfile de mañana por la noche, ¿verdad? ¿Quieres que te haga una muleta de hielo? Gagel resopló con frialdad y masticó con ferocidad el trozo de hierro que tenía en la boca. No me subestimen. Incluso envuelto en vendas, yo, su servidor, aún puedo brillar en el desfile. Natsu estaba tumbado en la mesa aturdido, pero al oír el alboroto, aguzó el oído al instante. Se inclinó hacia Gray y le preguntó en voz baja. Oye, Gray. ¿Cómo se hizo esas heridas este tipo? Oí que luchó con Laxus y que le cayó un rayo, respondió Gray con indiferencia. Al oír esto, los ojos de Natsu se abrieron de par en par al instante. Un intenso fuego de celos ardía con fuerza en su corazón. ¿Qué? ¿De verdad luchaste con Laxus? Natsu saltó sobre la mesa con fuerza, señalando a Gagel y gritando. Maldita sea. Ni siquiera pude tocar el dobladillo de la ropa de Laxus antes de que la barrera me hiciera rebotar. ¡Qué astuto! Natsu se quedó de pie con las manos en las caderas y rió mirando al cielo, como si ya pudiera visualizarse a sí mismo dominando el gremio. Está decidido. En cuanto se recupere de las heridas de ese tal Laxus, seré el primero en desafiarlo. Llamas ardientes se encendieron en los puños de Natsu. Después de dejar a Laxus volando, iré a desafiar al hermano Chongwei. Yo, Natsu Dragnel, definitivamente me convertiré en el mago más fuerte de Fairy Tail. Todo el lugar quedó en silencio por un segundo. Entonces, estalló una oleada abrumadora de réplicas. ¡Ay! Natsu está soñando despierto otra vez. Api se rió entre dientes mientras se tapaba la boca. Ni siquiera puedes vencer a Erza, ¿y quieres desafiar al hermano Chongwei? Ya basta. Kana le echó agua fría sin piedad. ¿Acaso el cerebro de este idiota puede albergar algo más que pelear? Lucky se cubrió el rostro de impotencia. La sala estaba llena de risas y alegría, como si la tristeza anterior se hubiera disipado por completo. Mientras tanto, dentro de la enfermería, el ambiente era tan opresivo que parecía estancado. Genji sostuvo con esmero a Makarov, permitiéndole sentarse en una silla de ruedas junto a la cama del hospital. El rostro de Makarov seguía pálido y su respiración era algo agitada, pero sus ojos revelaban una majestuosidad incuestionable. Laxus se apoyó en silencio contra el marco de la puerta de la enfermería, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a Makarov a los ojos.
La habitación estaba tan silenciosa que solo se oía el tic-tac de los aparatos médicos. Laxus. Makarov finalmente habló. Su voz era débil, en efecto, pero estaba llena de varias reprimenda. No tienes ni idea de la estupidez que has hecho. Makarov miró fijamente a Laxus con un tono increíblemente serio. El gremio es el hogar de todos los camaradas. Es el lugar donde nos apoyamos unos en otros y nos resguardamos del viento y la lluvia. Y tú, por culpa de tu ridícula ambición, activaste el Palacio del Trueno. No solo pusiste en peligro la vida de tus compañeros de gremio, sino que ni siquiera perdonaste a los civiles inocentes de esta ciudad. Makarov comenzó a toser violentamente debido a la agitación. Genji rápidamente extendió la mano para darle unas palmaditas suaves en la espalda a Makarov y ayudarlo a respirar. Laxus se estremeció, apretando los puños con fuerza y clavándose las uñas en las palmas de las manos. Makarov apartó la mano de Genji, se incorporó con dificultad y se dirigió lentamente en su silla de ruedas hacia Laxus. Alzó la vista hacia su nieto, al que había visto crecer desde su infancia. Su mirada severa se suavizó gradualmente, y sus ojos se llenaron de un profundo cansancio y angustia. Laxus, la voz de Makarov temblaba al hablar de sus mayores expectativas. Nunca te exigí que te volvieras tan poderoso, ni esperé que llevaras al gremio a la cima. Solo esperaba que pudieras crecer sano y feliz como un niño normal. Que pudieras reír y llorar junto con todos los miembros del gremio. Este es mi único deseo como abuelo. Al oír esas palabras, Laxus ya no pudo controlar sus emociones. Las lágrimas brotaron de sus ojos como una inundación que rompe una represa. Se arrodilló pesadamente ante la silla de ruedas de Makarov, agarrando con fuerza las perneras de sus pantalones. Abuelo, lo siento mucho, Laxus sollozaba desconsoladamente, con el rostro lleno de una culpa inconfundible. ¿Tu cuerpo, cómo está ahora? Makarov extendió una mano marchita y acarició suavemente el cabello rubio de Laxus. Entonces, respiró hondo, y la ternura de su rostro desapareció al instante, siendo reemplazada por la incuestionable majestuosidad de un maestro del gremio. Tomó una decisión. Laxus, los crímenes que ha cometido son imperdonables. La voz de Makarov era fría y resuelta. A partir de hoy, anuncio oficial que quedan expulsados del gremio Fairy Tail. Estas palabras fueron como un rayo que golpeó a Laxus con fuerza. Se quedó atónito. Pero no protestó. Simplemente bajó la cabeza en silencio y recibió el castigo. Espera, viejo. Genji, que había estado de pie a un lado, habló de arrepentimiento. Se interpuso entre los dos y de inmediato les habló para disuadirlos. Expulsarlo directamente del gremio, ¿no es este castigo demasiado simple e indulgente para él? Genji miró a Laxus con una mueca fría y burlancia. Destruyó media ciudad, arruinó el gremio e hirió a muchísimos compañeros. Con semejantes pérdidas, ¿puede simplemente irse así como así? Genji se dirigió a Makarov y le propuso su propio plan. Creo que debería permanecer en el gremio. Todos los días debería aceptar los encargos más agotadores y difíciles, quedándose a trabajar y compensando todas las pérdidas hasta saldarlas. Makarov negó con la cabeza, con tono resuelto. Las reglas férreas del gremio son inamovibles. Quien quiera que viole la línea roja de amenazar la vida de un compañero debe aceptar el castigo de la expulsión. Esta es la regla. En la enfermería, se hizo un breve silencio. Makarov estaba sentado en la silla de ruedas, con el rostro arrugado de aspecto excepcionalmente anciano. Suspiré profundamente, con los ojos nublados, llenos de impotencia y agotamiento. Zhongwei, ¿crees que de verdad quiero ahuyentarlo? La voz de Makarov tembló ligeramente. Es mi propio nieto. Pero yo soy el maestro de Fairy Tail. Activó el Palacio del Trueno, casi destruyó toda Magnolia e hirió a muchos compañeros. Si no lo expulso, ¿cómo podrán los miembros del gremio estar en paz? ¿Cómo podrán ganarme el respeto de todos? Las manos marchitas de Makarov se aferraban con fuerza a los reposabrazos de la silla de ruedas. Genji permaneció inmóvil en su sitio, mirando fijamente a Makarov. Viejo, te equivocas. La voz de Genji era firme y potente, y resonaba con claridad. Fairy Tail nunca ha sido un lugar que solo se preocupe por reglas frías y rígidas. Capítulo 173. Todos se quedan. Dio un paso adelante, su alta figura bloqueando la luz de la luna que entraba por la ventana. Cuando un compañero comete un error, el castigo es necesario. Pero si expulsamos sin piedad a alguien que se arrepiente sinceramente y está dispuesto a sacrificar su vida para expiar su culpa, ¿sigue siendo este el hogar del que nos sentimos orgullosos?
Genji señaló a Laxus, que estaba de pie junto a la puerta, con todo el cuerpo rígido. La expulsión no calma los corazones de las personas, sino que los unifica mediante la inclusión. Démosle la oportunidad de ganarse el perdón de todos por sí mismo. Makarov quedó atónito. Observó la determinación en los ojos de Genji, y luego a Laxus, que permanecía con la cabeza gacha y el rostro lleno de vergüenza. Una intensa lucha comenzó en su interior. Después de mucho tiempo, Makarov soltó la pesada carga y se recostó impotente contra la silla. Bien, bien. Agitó la mano con voz ronca. Ya que insiste, dejaremos la decisión en manos de todos los miembros del gremio. Makarov alzó la cabeza, clavando la mirada en Laxus con severidad. Que voten todos los miembros del gremio. Si todos están de acuerdo en que te quedes, te quedas. Si tan solo una persona se opone, te vas del gremio inmediatamente. Al oír esas palabras, Laxus levantó la vista. Una gratitud incontrolable brotó de sus ojos inyectados en sangre. Pero apretó los dientes con fuerza, con los puños cerrados con violencia. Tras la gratitud, sobrevinieron la profunda preocupación y el miedo. ¿De verdad todos lo perdonarían? Casi los había matado a todos. Casi había destruido las casas de todos. La puerta de la enfermería fue empujada para abrirse. Genji empujó la silla de ruedas de Makarov, guiando a Laxus fuera de la habitación. Afuera, el salón del gremio estaba repleto de miembros cubiertos de vendas y cicatrices. Al ver aparecer a los tres, la sala, que antes estaba llena de ruido, quedó en silencio al instante. Todas las miradas estaban fijas en Laxus. Genji se aclaró la garganta, y su poderosa magia hizo resonar su voz por todo el salón. En cuanto al resultado del castigo de Laxus, el maestro ya ha tomado una decisión. Genji hizo una pausa, mirando al otro lado de la habitación. Todos los miembros del gremio realizarán una votación anónima para decidir si permanece en Fairy Tail. Tan pronto como terminó de hablar. Apoyo que el maestro Laxus se queda. Fred fue el primero en dar un paso al frente, con el rostro, normalmente frío, lleno de ansiedad. Yo también lo apoyo. El maestro Laxus ya sabe que estaba equivocado. Gritó Evergreen en voz alta. Jejeje, no puedes echarlo. Los títulos que rodeaban a Bixlow también asintieron frenéticamente. Los tres miembros de la tribu del dios del trueno expusieron sus posturas sin dudarlo. Sin embargo, a excepción de la tribu del dios del trueno, todos los demás en la sala guardaron un silencio sepulcral. Natsu bajó la cabeza, con una expresión indescifrable. Guy se apoyó en una columna, sin decirle una palabra. Erza se cruzó de brazos, con el ceño fruncido. El aire se volvió denso, tan opresivo que costaba respirar. Laxus observó a la multitud silenciosa, con el corazón encogido. Esbozó una sonrisa amarga en las comisuras de los labios. Sí, esa fue la reacción natural. Había hecho tantas cosas imperdonables. ¿Cómo podía esperar el perdón de todos? No hace falta votar. La voz de Laxus era increíblemente ronca. Hizo una profunda reverencia a todos. Lo siento. Me marcho ahora. Laxus se dio la vuelta. Su figura, que se alejaba, parecía increíblemente solitaria y desolada. Dejó de caminar, pero no se dio la vuelta. Los chicos de la tribu del dios del trueno, por favor, cuídenlos bien de ahora en adelante. No son malos de corazón. Simplemente los desvié del buen camino. Dicho esto, dio pasos pesados, preparándose para salir por la puerta por la que había entrado y salido innumerables veces desde su infancia. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar el pomo de la puerta. Ruido sordo. Kana toca el pesado barril de vino que tenía en la mano contra el suelo. El sonido de la madera astillándose resonó con especial fuerza en el silencioso salón. Oye. ¿Qué estupideces te estás diciendo a ti mismo, cabrón? Kana señaló la espalda de Laxus y maldijo en voz alta. La votación ni siquiera ha comenzado y ya vas a huir con el rabo entre las piernas. Todo el cuerpo de Laxus se estremeció y giró la cabeza. Fuerzas así es. Guy se enderezó y frunció el labio con fastidio. ¿Quién dijo que te íbamos a dejar ir? ¿Has montado un lío tremendo y crees que puedes darte una palmadita en el trasero y escabullirte? Ni hablar. Laxus. Natsu alzó la vista, con llamas ardientes encendiéndose en ambos puños mientras su espíritu de lucha se elevaba. Todavía no te he mandado a volar. Hasta entonces, no tienes permitido ir a ninguna parte. Crujido, en un rincón, Gageel masticaba ruidosamente un trozo de hierro, dejando escapar una risa siniestra. Todavía no he saltado mi cuenta pendiente. La próxima vez que peleemos, te voy a romper todos los dientes.
Erza dio un paso adelante lentamente y dijo con una sonrisa. Quédate, Laxus. Usa el resto de tu vida para enmendar los errores que has cometido. En la sala estallaron vítores ensordecedores. No te vayas. Laxus. Quédate y tómate algo con nosotros. ¿Cómo podría existir Fairy Tail sin un alborotador como tú? Todos alzaron los brazos, animándolo a gritos a quedarse. Laxus se quedó allí parado, sin expresión. Ya no pudo contener las lágrimas. Brotaron de sus ojos y corrieron salvajemente por sus mejillas curtidas. Se cubrió el rostro, sollozando desconsoladamente. Cuando se conocieron los resultados de la votación, no hubo suspenso. Votó unánime a favor. Laxus se arrodilló en el suelo y juró en silencio en su corazón. De ahora en adelante, esta vida pertenece a Fairy Tail. Dedicaría su vida a proteger este gremio para siempre. Esa noche. El desfile anual de fantasía dio comienzo oficialmente en Magnolia. Toda la ciudad estaba brillantemente iluminada y las calles rebosaban de ciudadanos que vitoreaban. Aunque la ciudad había sufrido daños, el entusiasmo de la gente no había disminuido en lo más mínimo. Detrás del escenario de las carrozas del desfile, Laxus estaba de pie frente a un espejo, con todo el cuerpo temblando incontrolablemente. En su figura alta y corpulenta, llevaba puesto un traje de payaso chillón e increíblemente ridículo. Incluso le habían pintado la cara con mejillas rojas exageradas y una base blanca. ¿Qué demonios es esto? El rostro de Laxus reflejaba frustración. Estaba tan avergonzado que deseaba poder esconderse en un agujero. En ese preciso instante, se oyó un sonido constante de pasos que se acercaban. Genji salió de detrás de la cortina. Vestía un traje de príncipe blanco sumamente magnífico con ribetes dorados, una insignia brillante prendida en el pecho, que irradiaba un aura noble y elegante. El estado mental de Laxus colapsó instantáneamente. ¿Por qué tú puedes usar algo tan genial mientras yo tengo que vestirme como este payaso ridículo? Laxus señaló a Genji y rugió de ira. Genji se ajustó los puños, dejando ver una sonrisa traviesa. Porque eres un pecador que necesita usar una actuación cómica para complacer a los ciudadanos, esto también forma parte de tu expiación. En cuanto a mí, Genji arqueó una ceja. Soy el héroe que salvó la ciudad, así que, por supuesto, tengo que mantener una imagen impecable. A Laxus le picaban los dientes de rabia, pero no tenía forma de reprimirla y solo pudo tragarse su frustración. Capítulo 174. El gesto al revés del Carnaval 7. El desfile ha comenzado. Todos, prepárense para subir al escenario. Macao gritó con urgencia desde afuera. Acompañadas de una música ensordecedora, las enormes carrozas avanzan lentamente por la calle principal. Laxus ocupaba el lugar más destacado de la carroza, con aspecto completamente perdido. Agitaba los brazos con rigidez, y los músculos de su rostro se contraían constantemente por el nerviosismo. Los ciudadanos que observaban desde abajo vieron a este payaso enorme pero torpe y se estallaron en carcajadas. Lord Laxus. Buena suerte. Fred agitó frenéticamente una barra luminosa entre la multitud. No te quedes ahí parado como un tronco. Muévete. Gritó Natsu desde otra carroza. Al oír los ánimos de sus compañeros, Laxus respiró hondo. Finalmente, dejó de lado su ridículo orgullo y autocontrol. Comenzó a realizar diversos movimientos graciosos en la carroza, incluso dejándose caer intencionadamente, lo que provocó carcajadas entre los que estaban abajo. Al observar esos rostros sonrientes, puros y alegres que aparecen a continuación, Laxus se sintió muy tranquilo. De repente recordó su infancia. En aquel entonces, se enfurruñaba porque Makarov estaba demasiado ocupado con el trabajo. Makarov le había dicho: aunque el abuelo no pueda verte, con que hagas ese gesto, sabrá que siempre has estado ahí. Laxus dejó de hacer payasadas. Se puso de pie, mirando hacia la enfermería del gremio. Lentamente levantó la mano derecha, extendiendo el dedo índice y el pulgar para formar un gesto de 7 invertido. Fue una promesa que representaba que, sin importar dónde esté, siempre velaré por ti. En ese momento, todo el recinto quedó en silencio. Al segundo siguiente, Erza levantó la mano, formando un 7 invertido. Natsu, Gray, Kana, Lucky, todos los miembros del gremio, tanto los que estaban en las carrozas como los que se encontraban entre la multitud, sonrieron y levantaron las manos al unísono, realizando ese gesto sagrado. Frente a la ventana de la enfermería, Makarov se apoyó en su silla de ruedas, mirando el mar de gestos invertidos. Viejas lágrimas corrieron por su rostro. Con la mano marchita y temblorosa, repitió el mismo gesto contra el cristal.
En las sombras, Gagel, cubierto de vendas, se apoyó contra una pared, sonriendo y lentamente levantó también la mano. Auge. Unos fuegos artificiales mágicos y brillantes iluminaron el cielo nocturno, iluminando toda Magnolia como si fuera de día. Vítores, silbidos y aplausos se entrelazaron, elevándose hacia las nubes y alcanzando su punto álgido. Todo el cielo nocturno de Magnolia estaba completamente iluminado por una luz mágica y colorida. Las carrozas avanzaban lentamente por las calles. Lucky y Levi iban de pie en la carroza principal, luciendo faldas cortas de colores vivos, bailando con mucha energía al ritmo de la música animada. Su energía juvenil provocó que los jóvenes a ambos lados de la calle gritaran frenéticamente. Reequipamiento. Erza permanecía de pie sobre una plataforma elevada, y su voz clara resonaba en todo el recinto. Un destello de luz apareció cuando se transformó en un magnífico traje de espadachín. La larga espada que sostenía en su mano dibujaba innumerables y brillantes figuras en el aire, y las chispas que surgían de la fricción de la hoja contra el aire caían como una lluvia de meteoritos, provocando exclamaciones de asombro entre la multitud. «Mira esto». Natsu rugió emocionado. Escupió un denso torbellino de fuego. Las llamas se transformaron rápidamente y se entrelazaron en el aire, formando finalmente con precisión el enorme y realista emblema del gremio Fairy Tail. La temperatura abrasadora y el impactante efecto visual hicieron que los vítores del público subieran otra octava. Inmediatamente después, la carroza principal que transportaba a Genji y Mirahane se acercaba lentamente. Genji vestía un traje de príncipe de un blanco inmaculado, y se mantenía erguido y recto como un noble salido de un cuento de hadas. Mientras tanto, Mirahane lucía un lujoso y elegante vestido de princesa, con su cabello plateado cayendo en cascada sobre sus hombros como una cascada. Genji hizo una leve reverencia, extendiendo la mano con caballerosidad. Las mejillas de Mirahane se sonrojaron ligeramente mientras esbozaba una dulce sonrisa, colocando suavemente su mano en la palma de Genji. Los dos bailaron con gracia sobre la carroza, recreando una escena perfecta de un príncipe y una princesa. Son la pareja perfecta. El señor Zongwei es tan guapo. La señorita Mirahane es tan hermosa. Gritos ensordecedores se estallaron entre la multitud, y la atmósfera alcanzó su punto álgido. Al mismo tiempo, en la enfermería del segundo piso del gremio, Makarov permanecía sentado en silencio en su silla de ruedas, observando el bullicioso desfile que se desarrollaba afuera a través de la ventana. Una sonrisa amable asomaba en las comisuras de sus labios. Crujir la puerta de la enfermería se abrió con cuidado. Gagel entró en silencio, como un fantasma. Se acercó a Makarov sin decir palabra, sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo y se lo entregó. La sonrisa en el rostro de Makarov se desvaneció lentamente. Tomó el papel, lo desdobló y lo escaneó. El contenido del documento era sencillo, contenía solo unas pocas coordenadas e información breve. Se trataba del desfile de su verdadero hijo, y también del traidor de Fairy Tail, Iván. Los dedos de Makarov se apretaron ligeramente, arrugando el papel en la palma de su mano. Sus ojos, inicialmente nublados, se volvieron increíblemente decididos. Una poderosa e imponente aura de autoridad natural llenaba la enfermería. Iván, Makarov murmuró en voz baja, con un tono lleno de determinación. Jamás permitiría que nadie, ni siquiera su propio hijo biológico, hiciera daño a este gremio al que había dedicado su vida a proteger. En la calle, Laxus se había desinhibido por completo en la carroza. Vestido con ese ridículo traje de payaso, contorsionaba su enorme cuerpo al ritmo de la música. Sus movimientos torpes y exagerados hicieron que los niños de abajo rieran históricamente. Ya no era aquel mago cazador de dragones relámpago, distante y de sangre fría. Era un miembro habitual que se había integrado plenamente en este carnaval. El gesto del 7 al revés que hizo no solo conmovió a Makarov, sino que también desató por completo el nudo en su propio corazón. El carnaval continuó hasta altas horas de la noche. Después de que terminó el desfile, el salón del gremio era un desastre, con todos exhaustos y desplomados. Laxus se cambió de ropa, llevándose una enorme bolsa de viaje, y se quedó de pie en la entrada del gremio. Aunque todos lo habían perdonado y le habían permitido permanecer en el gremio, la enorme deuda contraída por la destrucción de la catedral de Cardia había recaído directamente sobre él. Para salir esa suma astronómica, tuvo que ponerse inmediatamente a trabajar en empleos peligrosos y bien remunerados. Antes de irme, Laxus giró la cabeza, mirando con resentimiento a Genji, que estaba sentado en la barra bebiendo zumo.
Si ese tipo sin escrúpulos no le hubiera sugerido que trabajara para pagar la deuda, no estaría ahora reducido a realizar trabajos manuales. Genji notó su mirada, giró la cabeza, levantó su copa y le dedicó una amable sonrisa. Buen viaje. Recuerda transferir el dinero directamente a la cuenta del gremio. La boca de Laxus se contrajo violentamente, soltó un bufido frío y se dio la vuelta para adentrarse en la noche. Con el paso del tiempo, los 3 miembros de la tribu del dios del trueno también comenzaron a integrarse de verdad en esta gran familia. Capítulo 175. El cargo del maestro del gremio Evergreen ya no era tan arrogante como antes. Ahora estaba arrastrando a Reedus, obligándolo a pintar un retrato perfecto de ella como una mujer hermosa. Mientras tanto, Bixlow estaba acurrucado en un rincón con Appy, una persona y un gato susurrándose el uno al otro mientras desenterraban frenéticamente todo tipo de chismes desconocidos dentro del gremio. En cuanto a Free, para demostrar su determinación de empezar de nuevo, se había afeitado el pelo largo del que siempre se había sentido orgulloso, optando en su lugar por un estilo corto y pulcro, y reflexionaba seriamente cada día. Unos días después. El cuerpo de Makarov finalmente se había recuperado por completo. En el salón del gremio, todos estaban reunidos, bebiendo y charlando. Makarov saltó repentinamente sobre la barra y se aclaró la garganta. Ruta todos. Silencio. Makarov gritó con fuerza, con el rostro enrojecido por la emoción. Ya que todos están aquí, tengo un anuncio importante que hacer. Giró la cabeza, con los ojos ardiendo de intensidad mientras miraba a Genji, que estaba sentado en un rincón. Anteriormente, para que Laxus pudiera quedarse, Zongwei tomó la iniciativa de ofrecerse como maestro del gremio. Hoy, he decidido oficialmente cederle el puesto de maestro del gremio de sexta generación a Genji. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras. Toda la sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron simultáneamente hacia Genji. La mano de Genji, que sostenía una taza de té, se detuvo un instante. Dejó la taza de té lentamente, levantó la vista y una expresión de total desconcierto apareció en su rostro. ¿Eh? Viejo, ¿de qué tonterías estás hablando? Genji parpadeó, con una expresión completamente inocente. ¿Asumir el cargo de maestro del gremio? ¿Cuándo acepté yo algo así? Los ojos de Makarov se abrieron de par en par, e incluso su bigote se erizó. No te hagas el tonto conmigo. Tú mismo lo dijiste aquel día en la enfermería. ¿Lo hice? Genji se tocó la oreja y se giró para mirar a todos los que estaban en el salón. Entrecerró ligeramente los ojos y una presión invisible y escalofriante recorrió toda la habitación. ¿Alguno de ustedes me escuchó cuando acepté convertirme en el maestro del gremio? La voz de Genji era muy suave, pero para todos sonaba como el susurro de un demonio. La sala quedó en absoluto silencio. Natsu giró la cabeza de inmediato y comenzó a silbar una melodía increíblemente desagradable, fingiendo mirar al techo. Guy se agachó en el suelo, estudiando con atención la veta de las tablas de madera como si se tratara de un asunto de gran importancia. Erza cogió un trapo y comenzó a limpiar frenéticamente su armadura, que no tenía ni una mota de polvo. Todos negaban con la cabeza desesperadamente. No lo oí. Definitivamente no lo oí. ¿El maestro sigue medio dormido? Al ver a ese grupo de cobardes, Makarov se enfureció tanto que casi escupió un chorro de sangre. Tú mocoso. Estás retractándote de tu palabra. Makarov señaló a Genji, con el dedo temblando. Genji se levantó, se dirigió a la barra y le dio una palmadita en el hombro a Makarov con sinceridad. Viejo, usted goza de tan buena salud que no hay problema en que siga trabajando otros 20 o 30 años. Fairy Tail no puede prescindir de usted. El rostro de Genji reflejaba sinceridad. En realidad, pensaba. ¿Convertirme en el maestro del gremio? ¿Lidiar con los problemas causados por estos idiotas todos los días? ¿Tener que escribir autoinformes y pagar una compensación al consejo? No voy a ser ese ingenuo. Te voy a matar a golpes, cabrón. Makarov estaba completamente consumido por la rabia. Su cuerpo se hizo más grande, y un puño del tamaño de una casa se estrelló contra Genji con el sonido del viento silbando. Auge. El bar quedó hecho pedazos. Sin embargo, la figura de Genji ya se había convertido en una imagen residual. Se quedó de pie en la entrada principal del gremio con una sonrisa y saludó con la mano. Viejo, no seas tan irascible, es malo para tu corazón. Voy a cumplir una misión primero, hasta luego. Tras decir eso, Genji se engrasó las suelas de los zapatos y se dio a la fuga rápidamente. No corras. Quédate quieto.
Makarov agitó su puño gigante, rugiendo exasperado desde atrás. Mirahane permanecía de pie detrás de la barra destrozada, observando aquella escena caótica. Se tapó ligeramente la boca, incapaz de contener la risa. Un nuevo día comenzó cuando la luz del sol se filtró a través de los altos vitrales, inundando el salón del gremio Fairy Tail. Frente al tablón de anuncios situado en el centro del vestíbulo, se había congregado una multitud, haciendo que el paso fuera completamente intransitable. Un numeroso grupo de magos varones se encontró reunido, enfrascado en una acalorada discusión. Miren, miren. Ya está disponible la clasificación de este año de Weekly Sorcerer de las chicas más bellas de Fairy Tail. Macao señaló un cartel en el tablón de anuncios. El primer puesto es para Erza. Esa aura de reina digna e inviolable es simplemente irresistible. Uakawa dio una calada a su pipa, asintiendo repetidamente en señal de acuerdo. El segundo puesto es para Lucky. ¡Guau! Esta figura es realmente impresionante. Varios jóvenes magos miraron la foto de Lucky en el cartel, con el corazón prácticamente saliéndose de sus ojos. El tercer puesto es para Jubia. Esa belleza melancólica, como el agua, también tiene su propio encanto único. La conversación fluyó con altibajos, y todo el salón se llenó de un ambiente alegre. Mientras tanto, en las afueras de la multitud. Lucky estaba desplomada sobre una mesa de madera, con un aspecto completamente desalinizado. Se agarró el pelo con fuerza con ambas manos, frotándolo hasta convertirlo en algo parecido a un nido de pájaros. Rudo alquiler, mi alquiler. Lucky dejó escapar un grito agudo, y las lágrimas brotaron incontrolablemente. Hundió el rostro en la mesa, con los hombros temblando violentamente. El alquiler del mes que viene vence pronto, pero no tengo ni un solo jewel en mi cartera. Lucky lloraba como una flor de peral bajo la lluvia, con el rostro lleno de desesperación. Ya que no tienes dinero, ¿por qué no buscas un trabajo? Genji se acercó lentamente, sosteniendo una taza de café humeante. Apartó la silla que estaba frente a Lucky y se sentó en una postura relajada. Eso es fácil de decir para ti. Lucky levantó la vista, con sus ojos rojos fijos en Genji. Ella golpeó la mesa con fuerza. Ir a trabajar con esos maníacos de la destrucción, Natsu y Grai, cuando no ha terminado la casa del cliente o las calles hechas pedazos. Cuanto más hablaba Lucky, más agraviada se sentía, y las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Todas las recompensas que ganamos las tomas del ayuntamiento para deducirlas como compensación. No recibo ni un solo centavo. Justo cuando Lucky estaba desahogando sus quejas. Toc, 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 el nítido sonido de los tacones altos provenía de las escaleras. Erza bajó lentamente del segundo piso con pasos elegantes. Sorprendentemente, hoy no llevaba puesta su característica armadura. En cambio, se había puesto un vestido de noche sumamente hermoso, incrustado con innumerables lentejuelas. Este vestido realzaba al máximo su figura perfecta. Rápido, rápido, necesito ir al backstage a retocarme el maquillaje. Erza tenía prisa, se levantó la falda y se dirigió como una ráfaga de viento hacia el vestuario que estaba al fondo del gremio. El llanto de Lucky cesó abruptamente. Abrió la boca de par en par, mirando fijamente la espalda de Erza que se alejaba. ¿Qué le pasó a Erza? ¿Se habrá tomado la medicina equivocada? Lucky parpadeó, con el rostro lleno de confusión. Antes de que pudiera recuperar el conocimiento. Se oyó el crujido del metal al rozarse. Gagel entró por la puerta principal con aire de suficiencia. Por primera vez en su vida, se había puesto un elegante traje blanco. Además, llevaba el pelo peinado hacia atrás y sostenía con fuerza entre sus brazos una guitarra eléctrica de heavy metal con un estilo exagerado. Capítulo 176. Genji golpea furiosamente al reportero. Mi look de hoy es simplemente perfecto. Gagel se miró en el espejo del pasillo y, con una sonrisa, dejó ver una boca llena de dientes de hierro. Entonces, agarrando su guitarra, se apresuró hacia la zona de preparación que había en la esquina. Lucky estaba completamente estupefacta. Extendió un dedo, temblando, mientras señalaba en la dirección donde Gagel había desaparecido. Esto, ¿qué estará tramando ahora este cabeza de hierro? ¿Acaso el gremio está organizando una extraña fiesta de disfraces hoy? Lucky giró la cabeza y miró a Genji con total confusión. ¿No lo sabes? Genji dio un ligero sorbo a su café, con tono inexpresivo. Hoy, el reportero estrella del Weekly Sorcerer viene a nuestro gremio para una entrevista exclusiva. Genji dejó su taza de café y señaló a sus compañeros, que se esforzaban frenéticamente por arreglarse.
Todos se esfuerzan al máximo por lucirse para poder aparecer en la portada de la revista. Al oír las palabras Weekly Sorcerer y entrevista, el cuerpo de Lucky se puso rígido. Al segundo siguiente, las lágrimas en sus ojos desaparecieron sin dejar rastro al instante. Sustituidas por dos figuras de monedas de oro brillante. Una entrevista. Salir en una revista. Eso supondría una suma considerable por la entrevista. Lucky golpeó la mesa con entusiasmo, levantándose de un salto como un resorte. Apretó los puños, con un espíritu combativo furioso que ardía en sus ojos. Genial. Me he ahorrado el alquiler. Voy a hacer que ese periodista me haga una entrevista como es debido. Justo cuando Lucky estaba tomando una decisión, estallido. La puerta principal del gremio fue derribada a patadas. Un hombre con un traje llamativo y unas gafas de montura redonda exageradas entró como un torbellino. Genial. ¡Qué guay! Este es el legendario Fairy Tail. Con una cámara mágica en la mano, el hombre pulsó el obturador frenéticamente mientras lanzaba gritos extremadamente exagerados. Se deslizó hasta el centro del salón y adoptó lo que él consideraba una pose elegante. Soy Jason, el reportero principal del Weekly Sorcerer. ¿Están todos listos para mi entrevista? La voz de Jason era aguda y penetrante, captando de inmediato la atención de todos. Su mirada recorrió rápidamente la multitud. De repente, su mirada se posó en Genji, que estaba sentado a la mesa. ¡Ay, Dios mío! Jason lanzó un grito como el de un cerdo atrapado y se lanzó hacia adelante como una flecha disparada por un arco. Frenó en seco a medio metro de Genji. Dios del sol. Es el dios del sol viviente, Genji. Jason temblaba de emoción, agitando las manos frenéticamente en el aire. Y la señorita Erza, allá. Y la señorita Mirahane. Giró la cabeza y miró a Erza, que acababa de salir de la trastienda, y a Mirahane, que estaba detrás de la barra, casi desmayándose de la emoción. Es genial poder verlos a los tres aquí al mismo tiempo. Jason se dio la vuelta y extendió ambas manos hacia Genji. Señor Dios Sol. Por favor, debes estrechar mi mano. Sería el honor de mi vida. Una luz fanática brillaba en los ojos de Jason. Genji estaba sentado en su silla, con el rostro cubierto de líneas oscuras. Su labio se crispó ligeramente al mirar al reportero que tenía delante, que actuaba como un loco. ¿Podrías dejar de llamarme Dios Sol a cada rato? Genji suspiró con impotencia, y una gran vena palpitante aparecía en su frente. Ese título suena increíblemente vergonzoso. ¿Quién demonios me puso semejante apodo de Chunibyo? Al escuchar la queja de Genji, en lugar de moderar su actitud, Jason infló el pecho con orgullo. Se señaló la nariz con el pulgar, con el rostro lleno de orgullo. Ese sería yo, por supuesto. ¡Qué guay! Jason anunció en voz alta. Cuando vi tus llamas doradas que lo consumían todo en los grandes juegos mágicos, sentí que solo el gran título de Dios del Sol podía ser digno de ti. La sala entera quedó en silencio al instante. La mirada de Genji se volvió increíblemente fría en un instante. Un mechón de llamas doradas y resplandecientes brotó incontrolablemente de las yemas de sus dedos. La temperatura ambiente aumentó progresivamente. Entonces, Genji se puso de pie lentamente, mirando a Jason desde su altura. Así que fuiste tú quien ha estado difundiendo ese título mío en la revista. La voz de Genji era terriblemente baja. Culo. Sin previo aviso, Genji lanzó un puñetazo con la mano derecha, acompañado de una violenta ráfaga de viento, y lo estrelló con fuerza contra la cara de Jason. ¡Uah! Jason dejó escapar un grito. Voló como una bala de cañón, describiendo una elegante parábola en el aire. Se estrelló violentamente contra la pared del gremio y luego se deslizó como un montón de lodo. Lucky jadeó asustada, cubriendo la boca con las manos. Se acabó. Golpeó al reportero. Me quedé sin dinero para el alquiler. Lucky gimió de desesperación en su mente. Sin embargo, se desarrolló una escena que dejó a todos boquiabiertos. Con un enorme ojo morado y sangre goteando de su boca, Jason se tambaleó hasta ponerse de pie. En lugar de estar enfadado, sus ojos brillaban con luz y su rostro reflejaba una adoración fanática. Genial. La potencia de ese puñetazo, esa decisión inquebrantable. Mientras se limpiaba la hemorragia nasal, Jason garabateaba frenéticamente en su cuaderno, con una sonrisa en el rostro. Como era de esperar del dios del sol. Incluso cuando golpea a la gente es genial. Genji quedó completamente sin palabras. Se frotó el puente de la nariz y volvió a sentarse, decidiendo ignorar a ese masoquista. Después de que Jason terminó de tomar notas, inmediatamente centró su atención en Erza.
Saltó delante de Erza como un recurso. Señorita Erza. Su magia de reequipamiento es simplemente arte. Jason alzó una grabadora de voz y formuló preguntas a un ritmo vertiginoso. ¿Puedo preguntar cuántos conjuntos de armadura posee actualmente? ¿Y cuál es su favorito? Vestida con un magnífico vestido, Erza se mantuvo erguida con dignidad. Levantó levemente la barbilla, y una sonrisa de confianza apareció en su rostro. Actualmente, tengo una colección de alrededor de 100 conjuntos de armadura. Erza respondió con seriedad. En cuanto a mi favorito, un ligero rubor apareció de repente en las mejillas de Erza. Tendría que ser la armadura de chica conejita. Si bien ese conjunto mejora la agilidad, su diseño también es muy singular. Al oír esta respuesta, Jason casi saltó de alegría. Chica conejita. ¡Qué guay! Esta es la noticia bomba del próximo número. Jason dibujó frenéticamente marcas de énfasis en su cuaderno. Entonces, sus ojos chismosos iban de un lado a otro entre Genji, Erza y Mirahane. Jason se inclinó hacia la barra, bajando la voz con una sonrisa extremadamente lasciva en el rostro. Señorita Mirahane, siempre han circulado rumores del mundo exterior sobre una especie de complicado triángulo amoroso entre usted, la señorita Erza y el dios del sol. Jason se acercó a la grabadora de voz a la boca de Mirahane. ¿Es cierto este rumor? ¿Quién es el socio principal? Al oír esa pregunta, Genji casi escapa del café. Capítulo 177. La desesperación de Luke y el rostro de Erza se puso rojo al instante, hasta la nuca. Rápidamente giró la cabeza, fingiendo mirar el paisaje. Mirahane estaba detrás de la barra. La sonrisa en su rostro no había cambiado en absoluto. Seguía siendo igual de dulce y amable. Pero el duro cristal que estaba limpiando se hizo añicos repentinamente bajo su agarre con un crujido. Respecto a esa pregunta, Mirahane miró a Jason con una sonrisa, mientras una oscura figura de un rey demonio parecía surgir tras ella. No tengo comentarios. Aterrorizado por el aura de Mirahane, Jason se estremeció y retrocedió 2 pasos con una risa forzada. En este momento. Tras haber sido ignorada durante todo este tiempo, Lucky finalmente no pudo contenerse más. Se colocó sigilosamente en el campo de visión de Jason. Adoptando una pose sumamente sensual, se enroscó el pelo rubio con el dedo. Ejem, señor reportero. Lucky se pellizcó la garganta, dejando escapar una voz dulce y empalagosa. Soy Lucky, la nueva integrante de Fairy Tail. También puedo conceder entrevistas, ¿sabes? Sin embargo. Jason actuó como si no la hubiera visto en absoluto. Pasó de largo junto a Lucky sin siquiera dedicarle una mirada. ¿A quién debería entrevistar a continuación? ¡Qué guay! Jason buscó alegremente en el pasillo a su próximo objetivo. Lucky quedó inmóvil, manteniendo esa pose sexy. Sopló un viento frío. Llena de una profunda frustración, todo su ser parecía tornarse gris y blanco. ¡Oh! Este gato azul. ¡Qué guay! Jason le puso la cámara casi pegada a la cara a Abby, y el obturador hizo clic rápidamente. Como compañero de Natsu, ¿tienes alguna técnica de entrenamiento especial? Feliz dejó de masticar. Sosteniendo medio pescado a la parrilla, miró a la cámara con expresión seria. Sí. Mientras comas mucho, mucho pescado todos los días, te harás muy fuerte. Jason garabateó furiosamente y luego se lanzó hacia Gray como una peonza. Mago de la creación de hielo gris. Tu magia para hacer hielo es simplemente el arte de la nieve y el hielo. Justo cuando Jason terminó de hablar. De repente se dio cuenta de que Gray, que estaba de pie frente a él, se había desvestido hasta quedarse solo en calzoncillos. ¡Guau! La costumbre de quitarse la ropa en cualquier sitio. Este estilo tan salvaje es genial. En lugar de encontrar extraño, Jason tomó fotos con aún más entusiasmo. Solo entonces Gray se dio cuenta y, con la cara roja, empezó a buscar su ropa. Natsu. Mago cazador de dragones de fuego. Jason se balanceó de nuevo delante de Natsu. Natsu ya estaba furioso porque no había logrado robarle el protagonismo. Al oír que el periodista pronunciaba su nombre, inmediatamente saltó de alegría. Mira esto. Los dragones de fuego rugen. Natsu respiró hondo y exhaló una columna de fuego directamente hacia el techo. El calor abrasador hizo que la gente de los alrededores retrocediera. Un poder destructivo increíble. ¡Qué guay! Gritó Jason. Después. Jason procedió a entrevistar a Elfman, que estaba haciendo alarde de sus músculos, a Kana, que bebía a grandes tragos de un barril, y al maestro Makarov, que estaba sentado en la barra con una sonrisa. Durante todo el proceso.
Luke era como un fantasma transparente. Ella se mantuvo merodeando frente a la lente de Jason, incluso tosiendo ruidosamente a propósito. Pero la mirada de Jason siempre lograba evitarla por completo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede verme? Lucky se arrodilló en el suelo, golpeando el piso con agonía, sumida en una profunda desesperación. No. Por el bien de mi alquiler, voy a darlo todo. Lucky se puso de pie, con la desesperación ardiendo en sus ojos. Se dio la vuelta y entró corriendo al vestuario. Unos minutos después. Lucky se puso un atuendo de conejita negra extremadamente provocativo. Tiene largas orejas de conejo en la cabeza y una colita esponjosa detrás de ella. Tras tomar aire, caminó hacia el centro del pasillo con un andar seguro y elegante. Señor reportero, mire aquí. Lucky adoptó una pose seductora y guiñó un ojo descaradamente. Esta vez, Jason finalmente giró la cabeza. Sus ojos se iluminaron al instante y levantó la cámara. Lucky estaba eufórica. Se había ahorrado el alquiler. Justo cuando Jason estaba a punto de presionar el obturador. Quítate del camino, quítate del camino. Un cuerpo enorme vestido con un traje blanco se abalanzó desde un costado. Gagel lanzó a Lucky por los aires con brusquedad. Lucky lanzó un grito en el aire y se estrelló violentamente contra un montón de chatarra en la esquina. Mi concierto exclusivo comienza ahora. Gagel caminó a grandes zancadas hacia el centro del salón, colgando una guitarra eléctrica de heavy metal sobre su pecho. Se aclaró la garganta y adoptó una pose de rockero extremadamente arrogante. Falso Ovido Bob. Gagel deslizó sus dedos sobre las cuerdas. Al mismo tiempo, abrió la boca y dejó escapar un rugido ensordecedor. Ese sonido era como si cientos de patos fueran desplumados a la vez, o como si una placa de hierro oxidada fuera raspada frenéticamente contra un cristal. El ruido del espantoso se extiende inmediatamente por todo el salón del gremio. ¡Ah! Mis oídos. Macao se agarró los oídos con dolor, revolcándose en el suelo. Haz que pare. ¿Es esto un arma sónica? Wakaba incluso dejó caer su pipa, con el rostro lleno de agonía. Natsu se tapó los oídos y, al oír aquel canto espantoso, su temperamento explosivo se encendió de inmediato. ¡Qué ruidoso! ¡Maldito cabeza de hierro! Natsu rugió, y sus puños se encendieron en llamas. Se impulsó con las piernas, lanzándose contra Gagel como una bala de cañón. Puño de hierro de dragones de fuego. El puño de Natsu impactó con fuerza en la cara de Gagel. El canto de Gagel se detuvo abruptamente. Él y su guitarra salieron disparados, destrozándose contra 3 mesas. Idiota que escapa del fuego. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi concierto? Gagel salió arrastrándose de entre los escombros. Su brazo se transformó en una barra de hierro. Club del Dragón de Hierro. Gagel blandió la barra de hierro, estrellándola contra Natsu. Los dos comenzaron a pelearse inmediatamente, con mesas y sillas volando por los aires. Genji estaba sentado cerca bebiendo zumo cuando una tabla de madera que salió volando derribó su taza. El jugo se derramó sobre él. Varias venas se marcaron inmediatamente en el frente de Genji. Ustedes dos idiotas, ya basta. Genji se puso de pie, y llamas doradas se encendieron inmediatamente en sus manos mientras se unía a la refriega sin dudarlo. Alto todos. Esto es una vergüenza delante de un periodista. Al ver esto, Erza desenvainó furiosa su espada larga y se abalanzó hacia adelante para intentar detenerlos. Sin embargo, la situación se había descontrolado por completo. Gray, Elfman y los demás también se vieron envueltos en la pelea. Varias luces mágicas se destellaron frenéticamente en el salón, y se oyeron explosiones una tras otra. Todo el gremio Fairy Tail cayó inmediatamente en un caos extremo. En cuanto a Jason. De pie en el centro del caos, no tenía miedo en absoluto. Al contrario, estaba sumamente emocionada. ¡Qué guay! ¿Así es la vida diaria de Fairy Tail? Una gran batalla. ¡Qué guay! Jason presionó el obturador frenéticamente, el flash casi echaba humo por el uso. Estallido. Una silla voladora se estrelló violentamente contra la nuca de Jason. Jason puso los ojos en blanco y cayó directamente al suelo. Pero él siguió manteniendo la pose de sostener la cámara. Unos minutos después. 2 miembros del médico personal sacaron a Jason, inconsciente, en una camilla. Genial, qué genial. Jason tenía los ojos cerrados, pero seguía murmurando inconscientemente. Capítulo 178. Nominación de los 10 santos magos al anochecer. El resplandor del sol poniente tiñó las calles de Magnolia de un tono amarillo dorado.
La multitud que se encontraba en el gremio ya había comenzado a dispersarse uno tras otro. Genji caminaba por la calle tranquila. Acababa de salir de la pastelería que frecuentaba, llevando en la mano una caja exquisitamente empaquetada. En el interior había un nuevo pastel de fresa que la tienda acababa de lanzar ese mismo día. Planeaba devolverlo para que Erza y Mirahane lo probaran. Genji estaba de buen humor, tarareando tranquilamente una pequeña melodía desconocida. Justo cuando llegaba a una esquina. ¡Oh, Dios mío! Acompañado de una exclamación tajante. Una pequeña figura salió corriendo apresuradamente de la esquina y chocó de lleno con la pierna de Genji. Debido a que el impacto fue demasiado fuerte, esa figura cayó al suelo sentada sobre sus nalgas. Vuelo, la niña se frotó la cabeza, emitiendo un sonido de disgusto. Una gran pila de artículos de primera necesidad que sostenía en sus brazos toallas, cepillos de dientes, manzanas y demás estaban esparcidos por todo el suelo. Genji se detuvo en seco y bajó la mirada. Era una niña pequeña con dos preciosas coletas azules. Con un sencillo vestido verde, se veía muy linda. ¿Estás bien? Genji se agachó rápidamente y extendió la mano para ayudar a la niña a levantarse. Luego, ayudó a la niña a recoger los objetos esparcidos uno por uno y a volver a colocarlos en sus brazos. Gracias, hermano mayor. La niña se sacudió el polvo de la falda e hizo una reverencia educada. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué llevas tantas cosas tú solo? Genji la miró y preguntó con una sonrisa. Me llamo Wendy, Wendy Marvel. Wendy levantó la vista, con sus grandes ojos increíblemente claros. Soy del gremio Kite Shelter y soy maga. Esperando estoy aquí a mi amiga Carla. Wendy respondió obedientemente. De repente, su mirada se posó en el rostro de Genji. Los ojos de Wendy se abrieron de par en par, llenos de una agradable sorpresa. ¡Ay! Te reconozco. Wendy señaló alegremente a Genji, y su voz se elevó varios tonos. He visto tu foto en el Weekly Sorcerer. Eres el dios del sol de Fairy Tail, el hermano mayor Genji, ¿verdad? Al oír ese título tan vergonzoso, la comisura de los labios de Genji se volvió a contraerse. Pero aún así, soportó la incomodidad y ascendió. Yo soy. ¡Guau! Realmente es la persona misma. Wendy dio dos saltos en el sitio, emocionada. Justo en ese momento. Wendy. Te dije que me esperaras ahí mismo. ¿Por qué andas dando vueltas? Una gata blanca con un pequeño vestido rosa voló apresuradamente desde el otro extremo de la calle. Carla se aterrizó sobre el hombro de Wendy. Inmediatamente miró con recelo a Genji, que estaba frente a ella, protegiendo a Wendy que se encontraba detrás. ¿Quién eres? Aléjate de Wendy, ni se te ocurrirá intentar nada malo. Carla cruzó los brazos, adoptando una postura tsundere y defensiva. Al ver a ese pequeño gato blanco lleno de hostilidad, Genji no pudo evitar encontrar un tanto divertido. Carla, no te pongas así. Este es el hermano mayor Genji de Fairy Tail. Me acaba de ayudar. Wendy tiró rápidamente del brazo de Carla y le explicó en voz baja. Al oír que era de Fairy Tail, la mirada de Carla se suavizó un poco, pero siguió estando atenta. Así que es un mago de Fairy Tail. Carla resopló y apartó la cabeza. Genji se puso de pie y miró a Wendy y a Carla que tenía delante. Ya que has venido a Magnolia, si tienes tiempo en el futuro, te invitamos a visitar Fairy Tail. Genji entusiasmado y les extendió una invitación. Luego, se dio la vuelta, llevando la caja de pastel exquisitamente empaquetada, y se dirigió a grandes zancadas hacia el gremio. El hermano mayor Genji es realmente muy amable. Wendy se cubrió las mejillas ardientes con ambas manos. Sus ojos brillaban mientras veía desaparecer la espalda de Genji al final de la calle, con sus dos coletas azules ondeando al viento. Wendy. Reacción. Carla voló en el aire. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la cola blanca se movía con irritación. Al ver a su propia e indefensa niña, puso los ojos en blanco con impotencia. Pero no solo es guapo, sino que incluso me ayudó a recoger mis cosas. Wendy bajó la cabeza. Miró las manzanas y las toallas que sostenía con cuidado en sus brazos y no pudo evitar sonreír. Su aspecto era como el de un gatito glotón que acaba de recibir un caramelo. Fairy Tail es un gremio desordenado. Carla voló delante de Wendy. Extendió una patita peluda y señaló solemnemente la nariz de Wendy, con un tono lleno de preocupación y frustración maternal. Esos magos son todos unos vándalos sin escrúpulos. Debes estar muy alerta cuando te encuentres con un hombre de origen desconocido en el futuro, ¿me oyes? Carla se puso las manos en las caderas y le dio una reprimenda furiosa. Sus bigotes se crujientes, dándole un aspecto muy serio. Lo sé, Carla.
Wendy se acercó obedientemente. Pero sus grandes ojos seguían dirigiéndose de vez en cuando hacia donde Genji se había marchado, esperando en secreto su próximo encuentro. Temprano en la mañana siguiente. El sol naciente de la mañana salpicaba como oro roto las calles de Magnolia. Una brisa fresca acarició la zona, trayendo consigo ráfagas de fragancia floral. ¿Qué estará tramando el viejo, llamándome tan temprano por la mañana? Genji bostezó ruidosamente y caminó por el camino de piedra azul con los ojos soñolientos. Se llevó la mano al pelo revuelto para frotárselo, con una lágrima aún colgando del rabillo del ojo, y sus pasos eran tan inestables como si no hubiera dormido en toda la noche. Dado que el maestro lo mencionó específicamente, debe haber algo muy importante. Erza caminó a la izquierda de Genji. Hoy vestía ropa informal ligera, pero su paso seguía siendo firme y enérgico. Mantenía la espalda recta, como una espada afilada lista para ser desenvainada. Sospecho que lo más probable es que se trate de la selección de los 10 santos magos. Erza giró la cabeza y miró a Genji con expresión seria. Un brillo de orgullo resplandeció en sus ojos. Estaba muy segura de su suposición. El mundo mágico se ha vuelto completamente vibrante en los últimos días. Mirahane caminaba a la derecha de Genji. Llevaba un vestido largo de color azul claro y tenía las manos entrelazadas delante de ella. Esa sonrisa amable era como una brisa primaveral en el rostro, haciendo que la gente se sintiera increíblemente cómoda. Hay muchísimas personas entre el público que apoyan firmemente la elección de Zhongwei como el nuevo santo mago de los 10. Mirahane añadió con una sonrisa. En sus ojos humedecidos no había más que admiración y orgullo por Genji. ¿10 santos magos? ¿Nominación? Genji se quedó atónito por un momento. Se detuvo en seco y se señaló su propia nariz con una expresión de total confusión. Frunció ligeramente el ceño, como si hubiera escuchado algún tipo de cuento de hadas. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de esto? ¿Acaso esos viejos del ayuntamiento se han equivocado de medicina? Genji bajó la mano y se encogió de hombros con impotencia. Nunca había tenido una buena impresión del consejo, y mucho menos de un título como el de 10 magos santos. Capítulo 179. Golpeado, eso es porque nunca prestas atención a las noticias. Mirahane se tapó la boca y soltó una risita. Su larga cabellera blanca plateada ondeaba ligeramente con la brisa matutina, y desprendía un encanto irresistible. Todos los días, además de aceptar trabajos, te dedicas a comer postres en la pastelería. Ni siquiera te molestas en abrir el Weekly Sorcerer para echar un vistazo. Mirahane expuso sin piedad la rutina diaria de Genji. Sus ojos estaban llenos de burla, como si estuviera mirando a un niño que aún no había crecido. Las noticias en el reino son caóticas y desorganizadas, solo un montón de chismes aburridos. Es una pérdida de tiempo leerlas. Genji frunció los labios. Caminó hacia adelante con las manos en los bolsillos. Su tono estaba cargado de desdén. Además, no me importa en absoluto el título vacío de 10 magos santos. Si me convierto en uno de los 10 magos santos, esos tipos del consejo me mandarán. Es demasiado engorroso. Genji bostezó, con los ojos llenos de pereza. Para él, ser libre y despreocupado en el gremio era 10.000 veces mejor que cualquier maldito título. No puedes decirlo así. Mirahane aceleró el paso para alcanzarlos, con las manos cruzadas sobre el pecho. Una expresión de inmenso anhelo apareció en su rostro, y sus ojos brillaron. Si eres seleccionado, Zhongwei, nuestro gremio tendrá 10 magos santos. La voz de Mirahane se elevó ligeramente con emoción. Ella ya podía vislumbrar ese futuro glorioso. En ese momento, Fairy Tail será verdaderamente el gremio más fuerte del reino de Fiore. Mirahane dio una vuelta alegre, su falda parecía como un lirio azul. Mira, tiene razón. Erza fundida profundamente. Cruzó los brazos sobre el pecho, irradiando un aura de reina. Sus ojos reflejaban una gran confianza en el gremio. Sin embargo, incluso sin 2 de los 10 magos santos, nuestro Fairy Tail ya es el más fuerte. El tono de Erza fue decisivo. En su opinión, los lazos y la fuerza del gremio habían superado hacía tiempo cualquier clasificación falsa. Mientras los tres charlaban, abrieron las puertas del gremio Fairy Tail. Aún era temprano, pero ya había bastante gente reunida en el salón, armando un gran alboroto. Qué raro, ¿dónde está el viejo? Genji estaba de pie en el centro del salón. Recorrió la sala con la mirada, observando el bar, el segundo piso y las esquinas, pero no pudo encontrar la baja estatura de Makarov. Pensar que se atrevió a dejarme plantada. Este viejo cada vez es menos confiable.
Genji se sintió impotente. Se dirigió a la barra, sacó un taburete y se sentó perezosamente. Calera, un hipo alcohólico ensordecedor resonó de repente en el oído de Genji. Kana abrazaba un barril de cerveza de madera más grande que ella misma. Se acercó tambaleándose, con el rostro enrojecido y todo el cuerpo apestando a alcohol fuerte. Zhongwei. Es temprano por la mañana, tómate algo conmigo. Kana tocó el gran barril contra la barra. Levantó una jarra de cerveza llena y sonriendo, empujándola hacia la boca de Genji. Tenía la mirada perdida. Ya estaba borracha. Si bebes así temprano por la mañana, ¿acaso tu hígado es de hierro? Genji tenía líneas negras en la cara. Se echó hacia atrás, intentando evitar el penetrante olor a alcohol. Se le marcaban algunas venas en el frente. Oh, Kana, Zhongwei tiene asuntos importantes hoy. Mirahane se acercó con una sonrisa. Extendió su delgado brazo y, con delicadeza pero con firmeza, bajó el vaso que Kana tenía en la mano. Deberías ir a beber despacio allá. No cause problemas aquí. Mirahane empujó con calma a Kana hacia una mesa que estaba al otro lado. La sonrisa en su rostro seguía siendo amable, pero irradiaba un aura irresistible de demonio. Kana se estremeció y recuperó la sobriedad a mitad de camino. Abrazó su barril y se precipitó a un rincón para continuar bebiendo sin control. Genji estaba sentado en la barra, tamborileando con los dedos sobre la mesa por aburrimiento. Justo cuando algunos de ellos estaban charlando y esperando. Estallido. Las puertas del gremio fueron abiertas de una patada violenta, y la madera crujió bajo la presión. Genji. Enfréntate a mí. Natsu irrumpió en el salón como un meteorito en llamas. Sus puños ardían con furia y sus ojos rebosaban de un espíritu de lucha fanático. Parecía tan emocionado que casi volaba. La gente en la sala guardó silencio. ¿Por qué se está volviendo loco este idiota? Gray estaba sentado en una mesa no muy lejos de allí. Sostenía un vaso de agua helada, miró a Natsu como si fuera un idiota y se burló. Venir aquí para que te den una paliza a primera hora de la mañana. El cerebro de Natsu debe haber quedado quemado por sus propias llamas. Lucky se cubrió el rostro de impotencia. Suspensó profundamente, previendo ya la triste escena que estaba por venir. Estoy que ardo. Toma esto. A Natsu no le importaban en absoluto las miradas de la gente que lo rodeaba. Rugió, puso toda su fuerza en las piernas y destrozó el suelo de madera bajo sus pies. Se lanzó hacia Genji como una bala de cañón. Oye, hoy no tengo ganas de jugar contigo. Genji se sentó en el taburete de la barra. Miró a Natsu, que se abalanzaba agresivamente sobre él, y habló con impotencia, intentando negarse. Su tono denotaba la irritación de haber sido interrumpido. Sin embargo, Natsu no le dio ninguna oportunidad de hablar. Antes de que Genji pudiera terminar su frase, el puño de Natsu, ardiendo en llamas intensas, ya había silbado en el aire y se había estrellado contra su rostro. La temperatura aterradora incluso le chamuscó un mechón de pelo en la frente a Genji. Qué idiota el que no escucha a la gente. Genji se sintió impotente. Extendió la mano izquierda y, con irritación, se revolvió el pelo negro. Sus ojos se volvieron increíblemente fríos y penetrantes. Genji presionó el puño derecho. Sin ninguna fluctuación mágica, la fuerza física estalló salvajemente dentro de sus músculos. Un sordo estruendo sónico resonó en el aire. Genji permaneció sentado, su cuerpo ni siquiera se balanceó una sola vez. Lanzó su puño derecho directamente, golpeando con fuerza a Natsu en su frente en llamas. Estallido. Un sonido sordo y ensordecedor resonó en el pasillo. Una violenta ráfaga de viento los envolvió, concentrándose en ellos dos. En el instante en que las orgullosas y abrasadoras llamas de Natsu tocaron el puño de Genji, fueron como la llama de una vela extinguida por un huracán. No quedó ni una chispa. Se extinguieron sin dejar rastro. Genji ni siquiera había usado una pizca de magia. Confiando únicamente en su fuerza física, se había arrollado sin problemas el violento ataque de Natsu. Ese puño derecho, aparentemente ordinario, impactó de lleno en la frente de Natsu. ¡Puaj! Los ojos de Natsu se pusieron en blanco. Ni siquiera tuvo tiempo de soltar un grito completo. Cayó de espaldas como un tronco talado. Ruido sordo. Natsu se dejó caer con fuerza sobre el duro suelo de madera, creando una pequeña abolladura. La sala estaba en silencio. Todos abrieron los ojos de par en par al ver a Natsu, que se había desplomado y echaba espuma por la boca. Este idiota no aprende la lección. Capítulo 180. Los 10 santos magos. Gray estaba sentado en una mesa cercana.
Con un vaso de agua helada en la mano, su rostro reflejaba una expresión burlona que decía que ya lo había visto todo antes. Buscar problemas con el hermano Zongwei a primera hora de la mañana, ¿acaso no es buscarse una paliza? Lucky se cubrió el rostro de impotencia. Dejó escapar de un profundo suspiro, sintiéndose completamente desesperanzada respecto al cerebro unicelular de Natsu. Sí. El partido está decidido. Api sacó de la nada un pequeño cartel de madera y lo alzó por encima de su cabeza. En pleno vuelo, anunció el resultado a viva voz. En este duelo, Genji es el ganador. Genji retiró lentamente su puño derecho. Movió un poco la muñeca, y sus huesos crujieron con un sonido seco. Al ver a Api en el aire, Genji recordó algo de arrepentimiento. Oye, Api, no tengas tanta prisa por irte. Genji llamó al gato azul que estaba a punto de salir volando para comer pescado. Se dirigió a la barra, sacó un taburete alto y se sentó. Ayer me encontré con un gato volador en la calle. Genji tomó el café de la mesa. Sopló suavemente sobre el vapor, con un tono muy informal. Además era blanca, hembra, y bastante mona. Al oír esas palabras, el cuerpo de Api quedó congelado en el aire. Gata. Los ojos de Api se convirtieron en grandes corazones. Soltó el cartel de madera que tenía en la mano y se lanzó delante de Genji como un torbellino. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Le gusta comer pescado? Api estaba tan emocionada que no podía articular palabra. Sus dos pequeñas patas sujetaban con fuerza el brazo de Genji, y casi se le caía la baba. Su nombre es Carla y pertenece a un gremio llamado Kite Shelter. Genji apartó las patas de Api con una mirada de disgusto. Sacó un pañuelo de papel y se limpió la baba del gato de la manga. Si te interesa, puedes ir a buscarla tú mismo. Carla, qué nombre tan bonito. Api se sujetó las mejillas ardientes con ambas manos. Se había sumergido por completo en una fantasía rosa, su cuerpo retorciéndose de un lado a otro en el aire. De ninguna manera. Tengo que ir a preparar un regalo rápido. Le voy a dar el pescado más delicioso. Feliz gritó emocionado. Inmediatamente se dio la vuelta y salió disparado por la entrada del gremio como una bala de cañón azul. Justo en ese momento. Unos pasos pesados y lentos provenían de las escaleras del segundo piso. Zongwei, ven conmigo. La voz de Makarov resonó en el pasillo. Todos miraron hacia donde provenía el sonido y quedaron atónitos. Makarov vestía un uniforme blanco sumamente elaborado y solemne. Su pecho estaba cubierto de medallas brillantes que relucían bajo el resplandor de las lámparas mágicas. Sobre su espalda llevaba una ancha capa blanca, cuyos bordes estaban adornados con borlas doradas. Este atuendo le quedaba de lo más cómico a su cuerpo bajo y marchito. Parecía un niño que le hubiera robado la ropa a un adulto. Kana se tapó la boca, haciendo todo lo posible por no reírse a carcajadas. ¿Qué le pasó hoy al maestro? ¿Acaso va a alguna extraña fiesta de disfraces? Macao giró la cabeza, manteniendo desesperadamente la risa, mientras sus hombros temblaban violentamente. Cállense. Todos ustedes, cállense. El rostro envejecido de Makarov se puso rojo, y miró a todos con vergüenza e ira. Se dirigió rápidamente a la barra y agarró la muñeca de Genji. Date prisa y ven conmigo, el consejo mágico te está esperando. Makarov arrastró a Genji hacia la puerta sin darle opción. ¿El consejo mágico? ¿Para qué vamos a ir allí? Genji frunció ligeramente el ceño. Se resistió echando el cuerpo hacia atrás, con el rostro lleno de desdén. Viejo, ¿qué estás demonios tramando? Caminando por las calles de Magnolia. Makarov tenía las manos detrás de la espalda y su expresión se volvió increíblemente seria. El asunto de la Torre del Paraíso provocó demasiado revuelo. Todo el mundo mágico se ha visto sacudido. Makarov suspiró, y su tono reflejaba su impotencia. Si a eso le sumamos la disolución total de Phantom Lord con anterioridad, el Consejo Mágico se enfrenta ahora a una enorme presión por parte de la opinión pública. Giró la cabeza para mirar a Genji, que era mucho más alto que él. El Consejo Mágico, recientemente reorganizado, necesita urgentemente producir algunos logros deslumbrantes para calmar el pánico del público. Makarov dejó de caminar. Extendió un dedo marchito y señaló a Genji. Y tú, con tu altísimo prestigio entre el pueblo y tus ilustres hazañas militares al derrotar al señor fantasma y destruir la Torre del Paraíso. Ahora eres el mejor candidato para ocupar el puesto vacante de los 10 magos santos. Al escuchar las palabras 10 santos magos, Genji frunció aún más el ceño. No me interesa. Genji se negó sin dudarlo. Se metió las manos en los bolsillos y se dio la vuelta para regresar.
Ostentar un título inútil solo para ser utilizado como mano de obra gratuita por esos viejos fósiles del Consejo Mágico más adelante, es demasiado problema. Mocoso. Detente ahí mismo. Makarov saltaba de nervios. Agarró la pierna de Genji y la sujetó con fuerza para arrastrarlo hacia atrás. Este es el honor de todo el gremio. Aunque tengas que arrastrarte hoy, te arrastrarás hasta el Consejo Mágico por mí. Bajo el acoso persistente y la presión implacable de Makarov, Genji finalmente pasó, sin poder evitarlo. Unas horas después. Sede del Consejo Mágico. Dos magníficas puertas de bronce, de decenas de metros de altura, estaban cerradas herméticamente. En las puertas estaban talladas intrincados círculos mágicos y runas antiguas, que desprendían un aura solemne y majestuosa. Crujir, las puertas gruesas se abrieron lentamente. Un enviado rana, vestido con una túnica, permanecía respetuosamente de pie detrás de la puerta. Maestro Makarov, señor Genji, el presidente ha estado esperando durante mucho tiempo. El enviado rana hizo una profunda reverencia y abrió el camino. Genji siguió a Makarov al espacioso salón con el rostro inexpresivo. A ambos lados del salón se sentaban los miembros recién nombrados del Consejo Mágico. Todas las miradas estaban puestas en Genji. Había curiosidad, asombro y escrutinio. En la plataforma elevada en el centro del salón. El nuevo presidente, Gran Doma, se puso de pie. Vestía una lujosa túnica púrpura y su expresión era solemne. Genji. La voz de Gran Doma resonó por toda la sala gracias a una amplificación mágica. En la campaña contra el gremio oscuro Señor Fantasma, demuestra una fuerza asombrosa y protege a los civiles de Magnolia. Gran Doma abrió el pergamino que tenía en la mano y leyó en voz alta. En el incidente de la Torre del Paraíso, cambia el rumbo de los acontecimientos, desbarataste la conspiración de Heyal y salvaste innumerables vidas inocentes. Los miembros del Consejo Mágico que se encontraron abajo asintieron y susurraron entre ellos. Estos sólidos logros estaban fuera de toda duda. En vista de sus logros sobresalientes y su noble carácter. Gran Doma cerró el pergamino y miró a Genji con ojos penetrantes. El Consejo Mágico ha decidido por unanimidad otorgarte el título supremo de 10 magos santos. Dos criadas que llevaban bandejas se acercaron lentamente a Genji. En las bandejas había una capa ribeteada en oro blanco que simbolizaba el estatus de un santo de los 10 magos, y una insignia única que emitía una luz brillante.